Suscríbete a la Panterita. A la audiencia del Cardinal Deportivo, muy buenas tardes o buenos días para otros y mal día para otros. Buenos días, Ariel Julián, ¿cómo te va? Buen día. Y digamos bien. Bueno, hay salud, pero Un deportivamente... ahí generalizado. Estoy entregadísimo. En todos lados ya. Entregadísimo estoy. Bueno, vamos a analizar Primera a fondo. comisaría que encuentro me entrego. Me saco mi... Ya se acabó esta historia. Sí, Bueno, sí. ¿qué tal, Danichun? ¿Cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. Sácame esa, por favor. El buen día de Chum. Yo creo que refleja un poco lo que es el momento. Federico, ¿cómo te va? Buen día. Bien, bien, buen día, buen día. No, pero yo saludo siempre así. Para mí un día No, más. salió con un tono. Pero... Hasta inclusive creo que llegaste a tocar una especie de gallito no, cantor tono de Viena. Larry David. No, pero yo cuando ustedes hablaban del tema del Pireway, entiendo el tema de la ilusión y todo eso, pero no sé si ese golpe de realidad, pero el fútbol tiene esto, ¿no? Te ilusiona, pero creo que fue la extensión. Y si uno íntimamente pregunta a los que estuvieron en el Defensores del Chaco o los que estaban escuchando por la radio o estaban viendo, ¿a cuántos lo que realmente les sorprendió que Paraguay haya perdido? O que vino el gol de Chile. Contigo, Dani. Vos sabés que ayer mucha gente se fue con la ilusión y con la esperanza de ver otra selección. No, ya sé. Yo te hablo del momento del gol de Chile. Ya creo que... Y me incluyo. Y déjame voy a hacer, por favor, quiero hacer un monólogo y después pueden hablar ustedes hasta que se termine el programa. Hasta las 2 de la tarde. ¿Cuánto tiempo va a ser? No, sácame del aire la imagen, por favor. Salvo que tengamos que cumplir comercialmente. Alcohol no hay, muchachos, por favor. Si son tan amables. Bueno, primer tema. Suerte que ayer dije. Pasa, Nicolás, pasa. No creo, salvo que esté. A ver, pasa, Nico Sosa. Venía con este es el famoso Nico Sosa. Ahí está, Nico Sosa. Gracias, Nico. Muy amable. Primer tema. Suerte que ayer dije, y creo que ustedes acompañaron la cuestión, que ya la responsabilidad recaía en un gran porcentaje sobre los jugadores de la selección paraguaya. Y nos estamos entonces hablando con el famoso diario del lunes. Y ayer, lastimosamente, no se reflejó esa frase en nuestro dulce idioma guaraní, de Ipori Kujuye, que se puso en la zona vid albirroja y que lamentablemente los jugadores no lo tradujeron en la cancha. Acá ya no es una cuestión dirigencial solamente, no es una cuestión solamente de técnico, porque pasó Chiqui Arce, pasó, bueno, es decir, una forma de decir, pasó lo de Osorio, pasó Ramón Díaz, pasó Eduardo Berizzo y llegó ahora Guillermo Barros Esqueloto. Y ayer yo esperaba que la selección paraguaya tenga una actitud, una atención, una entrega como nunca, porque era el partido de las eliminatorias. Y en un momento dado de la transmisión digo, y perdón que esto lo haga unipersonal, digo, ojalá tengamos 10 Arturo Vidal. Y Federico Arias me dice, no, uno nomás necesitamos. Con los años que tiene Arturo Vidal, ayer se tiró en todas las pelotas, ya no daba más, vos te dabas que físicamente estaba exprimido Arturo Vidal. Y nosotros tenemos jugadores más jóvenes que Arturo Vidal. Es cierto, no tenemos a un Arturo Vidal y su jerarquía, porque esta selección también, hay que decir, carece de jerarquía. Sus jugadores, los jugadores de la selección no han demostrado entrega, no han demostrado jerarquía, y terminado inclusive el partido para Vidal con Medel, cuando ambos van a la banca, se quedan ahí a acompañar a sus compañeros, a dar indicaciones, mientras nuestros jugadores deambulaban en la cancha como si nada. Yo realmente
Sé que el tema es mucho más profundo, sé que el tema que tenemos que analizar pasa por la dirigencia, no solamente de esta dirigencia, pasa por, desde la época de Juan Ángel Napú, pasando por Alejandro Domínguez, que Alejandro Domínguez fue peor, porque hizo una conferencia de prensa donde dijo, invocamos a esta batalla de Boquerón, denominó él. ¿Recuerdan? Sí. Vamos a encarar esta eliminatoria como la batalla de Boquerón, dijo. Imagínense el tupé que tuvo en ese momento. Y después la administración de Harrison. Son 15 años, muchachos. 15 años que esta selección paraguaya tiene jugadores soberbios. Tiene jugadores que creen que son lo que no son. Entonces yo le responsabilizo porque ¿qué le vas a pedir a Guillermo Barros Esqueloto ayer? Inclusive Guillermo Barros Esqueloto ayer, yo me estaba fijando, le daba indicación a los jugadores para que suban y los paraguayos se replegaban. Nuestros jugadores son unos cagones. Discúlpenme que sea así de grotesco, pero es lo que siento y quiero decir. Yo no me siento representado por estos jugadores definitivamente. Y acá también quedó demostrado que hay jugadores que entran y hacen muchísimo más que jugadores que están jugando una hora un partido. Y voy a dar nombre y apellido. Juan Escobar tiene que ser tenido más en cuenta a partir de ahora. Cacu Romero tiene que ser más tenido en cuenta. Ángel Romero tiene que ponerse las pilas ya y conseguirse un club y ver dónde jugar, porque hay una cosa que yo le reconozco a Ángel Romero. Ángel Romero es jugador de selección, pero está fuera de ritmo y eso se notó. Ritmo futbolístico, físicamente está muy bien. Entonces, no tenemos jugadores aguerridos, esos jugadores que nosotros antes sacábamos pecho por los Celso Ayala, por los Carlos Gamarra, Chilaver, Chiqui Arce, Carlos Humberto Paredes, Pepe Cardoso, que se destrozaba arriba, adelante, solo a veces, porque al final también hay que decir que Paraguay terminó jugando prácticamente con un delantero, que ni siquiera tampoco podía cruzar la media cancha por momentos. Medel salía, recuerden, hagan memoria de lo que fue el primer tiempo. Bravo salía del área grande y le daba la pelota a Medel, nadie le apretaba. Pero eso puede ser. Nadie hacía pressing, nadie se iba a buscar la pelota, nos replegábamos de mitad de cancha para abajo. Esa es la actitud de nuestros jugadores que hoy tenemos. Y se van a rendir a sus clubes a lo mejor, porque ahí hay ya un trabajo, hay un sistema. Pero yo lo que les reprocho es el tema de la entrega y la soberbia y el poco reconocimiento de parte de los jugadores de que ellos tienen a esta altura ya una responsabilidad muy grande. Yo sé que está mal y ustedes son testigos. Acá yo he dicho que el fútbol paraguayo se tiene que replantear. Vengo diciendo hace mucho tiempo, se trabaja mal en las inferiores. La APF tiene que exigirle a los clubes, por estatuto, tiene que poner un reglamento. 40% tiene que destinarse el dinero a las inferiores. Ahí está el futuro de los clubes. Y hay dirigentes que se enriquecen en los clubes, que inclusive terminan no pagándole, por ejemplo, el premio por ascender o lograr un objetivo, porque después el jugador se va a otro club. A ese nivel andamos, señores. Entonces, hay que poner mano dura y cambiar. Tantas cosas tenemos por cambiar nuestro fútbol paraguayo. Pero los jugadores de ayer, de los que yo he visto en la albirroja, a mí me parece que son muy responsables de todo esto. Y yo espero que Barros Esqueloto tenga mano dura. Y si es posible que sea un hijo de puta con la selección paraguaya, con los jugadores principalmente. En el buen sentido de la palabra digo, que sea riguroso. Porque no puede haber tanta desconcentración. Entran, no sé, parece que entran a jugar
como si fuera que están en el patio de su casa y nosotros todos ilusionados. Porque mucha gente se fue ilusionada otra vez ayer. Un gol de Morondanga al que nos meten. Error de Anthony Silva, ponerle de Tony Sanabria, no sé de quién. Pero un gol que se hace en la escuela de fútbol. Fue un blooper el gol que nos metieron. Entonces, Matías Rojas, por ejemplo, el jugador que mejor rindió en la selección paraguaya. Yo quiero que escuchen ustedes la categoría que tuvo este muchacho, porque se nota que es preparado y es humilde también. Porque hay que ser humilde en la vida. Cuando vos haces una cagada, tenés que reconocer, me equivoqué y voy a mejorar. Porque si no reconoces tu error, sos necio. Y la necedad lleva a un mal camino. Siempre vas a estar equivocado. Hay una frase que me encanta a mí, que es de un filósofo que se llamaba Séneca, que decía que cuando el hombre no sabe qué hacer, hasta el viento le es desfavorable, decía. Y eso nos pasa a nosotros en la selección. Todo nos es desfavorable. Ya no es esa misma selección de jugadores que tenían, como decía Ariel, la conexión con el público. Esa selección que pasaba por el mercado 4. Esos jugadores que se iban a romper en la cancha. Vos sabías que por lo menos íbamos a empatar, pero venían y nos respetaban a nosotros. ¿Y cuántos técnicos ya desfilaron por la selección? O Berizzo ya no es el problema. Berizzo está no sé dónde ahora. Y estos jugadores que se quedaron ahora, ¿qué fue lo que hicieron ayer? Se cagaron todos, se replegaron. Y así venimos jugando, señores. Entonces ya no es solamente dirigencia, ya no es solamente técnico el problema acá. Y a lo mejor estoy equivocado, vamos a escuchar a los compañeros y con esto cierro y vamos a darle participación también a la audiencia. Pero yo quiero dejar bien sentada mi postura y vuelvo a repetir, el archivo a mí me favorece y no me condena, porque ayer dije que 80% del plantel de los jugadores ya es la responsabilidad de sacar adelante esta selección. Y tenemos que mejorar, señores, ya tenemos que empezar. Esto es como la educación, siempre lo dije, mientras no se inviertan las inferiores, mientras no se lleve a los técnicos a profesionalizarse, a hacer un replanteamiento del fútbol. Yo les había dicho hace mucho tiempo, tráiganle a Cubero, que trabaje en las divisiones inferiores, que salgan a competir y tráiganle a Gallardo. Hace 5 años dije eso. ¿Dónde está Gallardo ahora? ¿Dónde está Cubero? No hay confianza en nuestros jugadores, ellos mismos no se confían ni en su propia sombra. Y yo voy a dejar como ejemplo y reflejo. Después del gol, fíjense en la imagen, para que no digan que estoy mintiendo. Junior Alonso se queda fuera de la cancha, fuera del perímetro de la cancha, cerca del palo de Anthony Silva, donde entró el gol, y le abre los brazos y le dice a Anthony Silva, ¿qué es lo que hiciste? Y también se puede decir que Tony Sanabria fue responsable porque él se abrió en el primer palo, sí, pero el error es un cúmulo, porque Anthony Silva, hay que reconocer, es un gran arquero, es un gran profesional y nos salvó muchísimas veces. Si no fuera por él, en otros partidos íbamos a estar perdiendo por mucho más de lo que hemos perdido. Y sinceramente les digo, a mí ya no me preocupa el tema del técnico, no me preocupa quién carajo es el presidente de la asociación, ni quién va a ser, ni cómo. A mí me preocupa esta generación de jugadores. Esta generación de jugadores que parece que no les interesa nada. Que vienen a jugar acá a la selección paraguaya totalmente relajados. Pónganse los pantalones, muchachos, no puede ser. Y producto de lo que es hoy nuestro fútbol, no tenemos jugadores en la elite, no tenemos en Alemania, no tenemos en Inglaterra, tenemos a Miguel en un equipo que ahora va a renovarse, y lo más probable es que Almirón se vaya a otro club. No tenemos en España rindiendo, rompiéndola. Nosotros nos conformamos, los jugadores paraguayos se conforman con irse acá a México, con irse a Estados Unidos.
Argentina que bajó mucho, el fútbol argentino bajó mucho, el fútbol brasileño se van, son figuras y vienen acá a la selección paraguaya y después, how pay? Y hasta algunos se enojan cuando vos le criticas. Simpatiquísimos sí que son. Y todos estamos expuestos cuando hacemos un trabajo público, así como a mí me putean cuando yo soy periodista deportivo, porque soy periodista deportivo, soy una persona pública y hago mi trabajo y a veces hasta boludeces dicen, pero vengo a hacer mi trabajo de la mejor manera, no voy a bajar mi rendimiento, porque yo sé lo que quiero y a dónde quiero llegar. Pero estos jugadores no, estos jugadores no saben dónde están, no sienten la camiseta, no respetan la camiseta de la selección paraguaya de fútbol y no saben dónde van a ir. He dicho, muchas gracias. No sé quién quiere hablar, muchachos, volvemos acá al estudio. Saquen la imagen, por favor, del partido de Paraguay. Les pido yo, por clemencia ya no quiero yo ver, porque me pone, más nervioso me pone. Y quiero que los compañeros hablen y analicen. Lo que preocupa el futuro, a mí ya no me preocupa más ni ya, listo, ya está. Qatar, chau. Porque yo creo que hay que prepararse, de acuerdo al estado de cosas, por lo menos 2 ausencias más en cuanto a los mundiales. ¿Cómo está la cosa? Porque yo les pregunto a ustedes, ¿qué viene detrás de esta generación? ¿O qué equipo o qué plantel ustedes se imaginan dentro de 2 o 3 años cuando comiencen las próximas eliminatorias? Peor. Peor. Es el futuro que tenemos, es tenebroso, es sombrío. ¿Quién puede...? A ver, Julio Enciso, capaz, ojalá que dentro de 3 años Julio Enciso. El que pinta que puede decir no se pierde por el camino. Después no sé quién. Porque acá también hay un tema, aparte de que se trabajan mal las inferiores, surgen muy pocos productos de un trabajo en serio, producto de un proceso, o de un proyecto, o una gestión deportiva. Está la cuestión también de la educación integral. Porque realmente aparecieron dentro de todo algunos jugadores. A mí nadie me va a quitar la cabeza que Fernandito Bolívar es un crack, que Iván Franco es un crack, pero que se están perdiendo por el camino porque están en la joda, están en otra cosa, producto de un seguimiento de una Sergio Díaz y otras figuras. Entonces yo sinceramente les alerto, estimados amigos, de que se preparen, que no vamos a estar así, de acuerdo, insisto, a este estado de cosas, ni en el Mundial tripartita de los Estados Unidos, México y Canadá, y no sé quién organiza después el 2030. Les aviso, con tiempo. Yo creo que la parte integral, o sea, da para hablar profusamente, y lo que pasa es que el fútbol se profesionalizó y acá, arrancando con la dirigencia, no se ha profesionalizado. O sea, acá es la misma cantinela de siempre. O sea, hay gente con poder, gente con influencia, gente con arraigo, gente con tradición. En la que sigue se rodea de gente que, vuelvo a insistir, influencia, relación. Entonces se termina con una estadía donde sí, porque vos siempre vas a decir lo que yo quiero escuchar. Y el mundo ha cambiado. O sea, y el fútbol se ha profesionalizado. O sea, la vez pasada, cuando Chile estaba mal, puse el ejemplo de que Chile tiene un director de selecciones que ni siquiera es chileno. Acá vos te pones a decir, arrancando por Robert Harrison para abajo, los que están en cada cargo, y decís, bueno, ¿y cuál es el mérito, requisito, condición para estar? Y vos decís, no, pero te acuerdas que en esa época, y sí, pero también han cambiado algunas cosas, a lo integral que ustedes estaban mencionando. Porque hasta en las cuestiones disciplinarias, de transparencia, no sabés qué pasó. Ni siquiera la recaudación de Paraguay-Argentina dieron. Vos decís, no, Juan Escobar, ¿te acuerdas que en la Copa América? Y después, no, ¿te acuerdas que ya Darío Lescano? No, tenés que apoyar. Si no apoyás, ya dije, esta dirigencia tiene una profunda confusión de conceptos. Ellos creen que apoyo es ausencia de crítica. Entonces, así va a ir siempre mal. O sea, cuando vos confundís eso, y porque si no, pero la albirroja, esto,
Y vos decís, no, pero acá hubo un desperfecto, acá hubo una involución, no, pero no saben nada. Y bueno, entonces que sigan en esa burbuja, porque todos siguen en la burbuja. Ayer la conferencia de Ángel Romero es la burbuja. Gustavo Gómez es la burbuja. Junior Alonso es la burbuja. Hablo de las declaraciones, porque en cancha se ve todo. Guillermo Barros Esqueloto haciéndose el proteccionista también es burbuja. Porque en el análisis, a lo que decía Bruno, ese repliegue, eso es de Guillermo Barros Esqueloto. Totalmente. Eso es de Guillermo Barros, porque eran los mismos jugadores. Ayer Villasanti, y yo lo colocaba para personalizar una idea. No, Dani, pero No. en un momento, vamos a hacer No, justo, espera, Dani, espera, yo no. en un momento miré y Guillermo le hacía, ¿Sabes Esqueloto qué? le hacía, Sí, ¿sabe qué? ¿Cuándo? Le En el decía- primer tiempo no. en el segundo le decía, y si hacían el segundo- ¿sabes qué? Y Sí. los jugadores se iban de mitad de cancha para abajo. no, por eso. En el Pero no, vamos por a eso. suponer que no haya pasado No, eso. no, O sea, Además, el movimiento que hizo Bruno, de pero cambio. en 3 días, fue- estos jugadores son los responsables, espera, hermano querido. por eso, espera. En mi intención no hay nada de a este lo quiero salvar un poquito más o a este menos. No, lo que te quiero decir es que en el análisis, y citaba lo de Villasanti se hizo jugador de selección gracias a su presión alta, rompimiento de líneas, y ayer no habrá tocado 10 pelotas, porque estaba perdido. Entonces, esa es una orden también del técnico. Después estamos todos de acuerdo, ayer dijimos, yo te dije el tema de 3/4, 1/4, 75-25 de los jugadores. Porque estos jugadores, a lo que decía Ariel, es una cuestión lógica. Esta es la última camada que se fue a un mundial juvenil. Por eso sí, si vos haces la proyección, es una proyección tenebrosa. Porque los del 93-94 fueron los últimos que fueron a Turquía. Los que vienen después, acá no vamos a poder hacer un equipo, porque aquel del 93-90, o sea, generación 93-94 del 2013, vos hacés un equipo. Vos hacés Junior Alonso, Gustavo Gómez, Ederly González, Pica Lucena, te sale un equipo. Vos los siguientes que vinieron, así medio sueltito nomás. Entonces, por eso ellos tienen ese poder en la selección. Por eso ellos son los referentes. Por eso cuando aparece un Lorenzo Melgarejo, dicen, no, ese queda fuera. ¿Qué te dice que ayer, porque lo futbolístico se puede dar, vos puedes tener un buen partido, puedes tener un mal partido, pero en la declaración, a mí me decepciona que Ángel Romero haya declarado como declaró, cuando Ángel tuvo que haber declarado como declaró Matías Rojas. Matías Rojas, que volvía a la selección después de un año y fue el mejorcito, y eso que Barro Esqueloto lo cambió, primero arrancó por izquierda, después le dijo andate por derecha porque esa zona que Mena, que Valdés, entonces era el comodín e igual se la bancó y mostró algo de rebeldía, que en el minuto 92 tira la pelota ya a la gradería sur, en el último disparo de Paraguay cuando ya se jugaba lo que salga. Él dice, estamos comiendo mierda, pero está bien. O sea, ¿cuánto contrasta esa declaración con la de, por ejemplo, de Junior? No, yo no soy político, o la de Gustavo, y el que sabe de fútbol, Entonces, esa actitud es también uno de los motivos, porque ayer con Federico decíamos, claro, este es el plantel que se jugó entre comillas por Berizzo. Este es el plantel por el cual la dirigencia dice, pues yo capaz lo quería echar antes, pero no lo pude porque este era el grupo. Entonces hay un conformismo y porque el mundo sigue avanzando, pero acá, repito, desde la cúpula hasta el último jugador que se siente parte del grupo, están en esa zona de confort. Y la zona de confort son jugadores exitosos en sus clubes, económicamente inclusive mucho mejor que varios de sus ex colegas que a veces son detractores o críticos, que en sus clubes son recontra reconocidos, esa conexión que vos decís, ellos tienen una super conexión en sus clubes. Y acá, porque yo no critico la actitud genuina de Gustavo cuando dice yo regalaría algunos de los títulos por jugar un mundial, claro, pero
en cancha y en las conferencias cuando ellos asumen ciertas posturas que no condice. Por eso arrancaba diciendo, en el momento del gol de Chile, todos nos fuimos con la intención de ver algo diferente. Después del primer tiempo y en el entretiempo comentábamos, mira que estamos tan mal que esto que vimos que fue un espanto el primer tiempo, todavía nos aferramos porque capaz en el segundo tiempo van a cambiar de energías o va a haber una pelota suelta. O ya va a jugar del todo por el todo. Claro, o sea, Eso algo, pero estamos tan mal que un primer tiempo que en cualquier contexto normal vos dirías, ¿qué le pasa? Paraguay ayer parecía que jugaba en la cancha de Colo-Colo del 91 con perros ahí al lado. Entonces, ese tipo de cosas es un cúmulo. Hace rato que nadie golpea la mesa, porque bueno, en la época de Berizzo cuando uno decía, capaz los jugadores estaban juntos a esa idea. Y ayer cuando Barro que lo dice, muchachos, a la retranca y salimos, tampoco sale uno y dice, pero mira que eso. Entonces es la misma. Claro que la gran parte de la responsabilidad deportiva es del plantel. Ayer me parece que Guillermo tampoco es que golpeó la mesa, lo dejó mucho tiempo Ángel, los cambios que no tuvieron demasiado sentido. Yo creo, Dani, que él eso. entró temeroso y quiso ir a lo seguro. No querer regalarse atrás, cuidar primero el arco, jugar de contra, jugar para arriba, buscarle a Tony y no arriesgar, porque lo que dice Bruno es correcto. Medel salía tranquilamente y a veces si Tony salía solo y no había un adelantamiento de las líneas para presionar. Uno se imaginaba por la necesidad que teníamos en ese momento de sumar, de ganar, a como dé lugar, que esta selección iba a salir a atropellarlo a Chile, a presionarlo, a obligarlo al error, a hacer un equipo corto, no un equipo muy largo de 60, 70 metros como fuimos. Si la necesidad era imperativa la victoria ayer, era el seguimos o no seguimos, o nos empantanamos o no, y nos empantanamos, y no se arriesgó. Y yo creo que en ese aspecto, porque cuando hablamos en lo previo, ¿qué le podíamos haber exigido a Guillermo con una práctica y media? Por lo menos el parado, el lugar, la elección del lugar donde se va a presionar, la actitud de los jugadores. Y en ese aspecto sí hay una responsabilidad del entrenador que inclusive se preocupó más en Valdés o en Mena, como vos decís, Dani, en neutralizar, enfocarse más en las virtudes del rival que buscar explotar las propias para agredirlo e intentar buscar el camino del gol. Eso es lo que pasó. Ahí, por ejemplo, yo te quiero interrumpir. Si tenés razón, ok. ¿Vos te acordás de aquella generación que inclusive desoía al propio técnico y se iba a atacar y se entregaban? Y voy a poner dos ejemplos. Sí. Acá Adolfino Cañete y Julio César Romero nos contaron que para el gol en México 86 ellos hicieron el cambio. Adolfino pasó por derecha y Romerito subió para recibir el pase. Te doy un ejemplo también yo. Sí, espérame. Y Sí. Cayetano desesperado. ¿Pero qué eso es? Eso es actitud, carajo. Eso es ganar. Ganar. Ya no... Esa generación de Chilaver que a Maldini le mandaron a la remil puta y le dijeron que vos no sabés un carajo lo que está pasando acá. Vamos muchachos, y entraron ellos a cambiar el destino. O sea, esa selección nosotros no tenemos. Líder. O sea, porque vos podés poner que Barros Queloto es un tipo nuevo que no le conoce ampliamente a todos los jugadores. A él yo lo voy a empezar a calificar. ¿Sabes cuándo? En 3, 4 fechas más. Ahí yo quiero ver ya su mano. Por eso dije hace rato que sea mano dura. Pero, ¿dónde está el carácter de nuestros jugadores que nosotros teníamos antes? Que inclusive desoían a su técnico y se iban, no, señores, vamos a entregar todo lo que hay. Y se iban a atacar. Nosotros ayer, ¿qué éramos? Parecíamos esos perritos falderos esperando que Chile no ataque. Esa es la realidad. Pero esa es una realidad que diagnosticó el nuevo doctor que vino y dijo, se juega así. Por eso es algo interactivo. Porque sí, habrá visto todos los videos y a Paraguay siempre le llegaban fácil. Y ayer Chile no le llegó fácil a Paraguay. Entonces, ayer Barro Queloto dijo, juguemos al 0-0 hasta el minuto más o menos, en algún momento donde sí voy a soltar a las fieras. Si eso en minuto 75, 90, pero se nota que no era del 0 al 60 por lo menos. Entonces, se le puede criticar eso a Barro Queloto, ahí sí es compartido, porque va a decir, yo vi los partidos de Paraguay, todo bien, presionaban alto, ganaban 3 pelotas, de las cuales generaban media chance de gol,
y perdían las otras 3 y había 2 situaciones muy claras del rival. Entonces lo que voy a hacer es, no me interesan las 6 pelotas que ustedes pueden recuperar hacia atrás y vemos lo que salga. O sea, por eso, o sea, 2 tipos de análisis. El análisis de lo que fue el partido de ayer y después lo otro que es integral, que no se va a limitar porque casi siempre caemos en las mismas conclusiones porque la realidad sigue siendo la misma de cara al futuro y mirando lo que se viene con un nuevo entrenador que ayer, teniendo un examen, viste que el resto rendía tipo una final, una sumatoria, ayer era una formativa, en mi época eran exámenes formativas, sumativas y finales. Y ayer Guillermo tenía una formativa mientras que los otros eran tipo esa sumativa para exonerar o finalísima o febrero o marzo. Entonces todos reprobaron. El examen era menos importante de Guillermo, pero de las cosas que Guillermo había anunciado, tampoco se cumplieron. Y para complementar lo que decía Ariel, fíjate el tema de Matías Rojas. La prioridad era, yo tengo que taponer esa zona de Mena y de Valdés, y voy a sacar a mi mejor jugador que se estaba conectando con Almirón, que era la zona donde jugaba el improvisado Núñez. ¿Por qué? Porque mi prioridad en este partido era que no me dañen primero y luego vemos si podemos ganar. Así mismo. Y de repente a veces hay crítica, por ejemplo, ayer en cuanto a Ángel Romero, porque él picaba, iba y terminaba perdiendo como 3 pelotas, buscando la impronta individual. Pero ¿qué pasa? ¿Quién le acompañaba a Ángel Romero? Rojas picó, se fue, le acompañó, Villasanti rompió línea. No. Entonces, ¿qué le va a decir al pobre Ángel Romero también cuando arrancaba y se iba si no tenía ni con quién jugar? Almirón, y en el área no estaba nadie. Almirón corría por la izquierda solo, como siempre. Y bueno, queriendo apilar 2 o 3 jugadores. Y bueno, también. ¿Cuándo se atacaba? Entonces, fue muy pobre realmente. Algo que uno de ninguna manera esperaba, porque al final de cuentas, el remedio resultó ser peor que la enfermedad si vamos a comparar la era, inclusive la era de Berizzo, porque con Berizzo alguito más insinuamos, pero esa no. No, en esa no. Yo no, pero Berizzo le hizo un daño. O sea, yo entiendo lo de Ariel. ¿Puedo arrancar? Sí, porque estoy escuchando. Federico, pero está diciendo una quiero decir, no voy a calificar así, ¿verdad? Pero estoy diciendo que Berizzo le hizo un daño tremendo. Discúlpame. Berizzo le ha hecho un daño tremendo a esta selección. A esta selección le hizo un gran daño, acompañado por los jugadores, porque ayer dije acá, ayer dije que los jugadores tenían que jugarse, pero los jugadores fueron los que sostuvieron más de lo que Berizzo merecía estar en la selección. Cuando había que sacarlo, los jugadores dijeron, no, nosotros estamos bien con él, no nos importa lo que diga la gente, los otros futbolistas que antes jugaban no nos importa la crítica, son todos fracasados, resentidos, nosotros vamos a ir al Mundial con Berizzo, estamos jugando muy bien, estamos todos contentos, bien, y se hizo un daño, ya es como, hermano, nos atacaba una enfermedad en el momento preciso y se complica el tema. No, lo que yo digo ayer, el partido fue peor que los partidos anteriores. Eso es lo que yo digo. Fue peor. Eso nomás. Fue peor. Fue peor. Se entendió. Fue peor cómo? porque perdón, Federico, para que se entienda nomás claramente, después vos vas a tener la palabra. Sí, por favor. ¿Sabés qué se entendió? Sí. Que como que Barros Esqueloto es peor que... No, digo el partido de ayer, sin Berizzo, sin Berizzo, el peor partido. Ayer jugamos el peor partido del local de la eliminatoria. No hay problema. El peor partido. Yo entendí que vos dijiste como que... No. Que el peor partido jugamos. Yo creo que parecido al primer tiempo con Bolivia, ¿verdad? Y atendiendo al rival Bolivia, ¿no? Bueno, lo de Berizzo ya lo venimos diciendo hace tanto que... lo de Barros Esqueloto, sí, el parado, sí, uno comparte. ¿Por qué se paró tan atrás? Y yo creo que entre el Barros Esqueloto eufórico de la primera conferencia de prensa que dijo, yo quiero que me hagan sentir lo mismo que yo sentía acá, para adelante, vamos a ser directos, vamos a salir a ganar el partido. Y de repente se encontró con esto, me parece que hubo ¿sabes qué? Vamos a jugar en función a Chile. Lazarte, a mí me encantó, no tuvo final, pero me encantó el carrilero derecho. Núñez, primer tiempo, gran primer tiempo que... El número 10, chiquitito. Sí, lo obligó. Mareó. Le ganó la pala siempre a Martínez, lo tenía perseguido a Mirón, Matías Rojas pasa a esa zona, después lo sacan... Pero entre Núñez y Mena, menos mal que no resolvieron bien el primer tiempo, porque ambos le ganaban las espaldas. Robert Rojas volvió a ser el 2 de la selección paraguaya, no el de River. Y hay un funcionamiento, un equipo, ¿verdad? Te digo que para mí Gustavo Gómez tuvo cruces importantes. Alonso lo noté muy fuera de foco. Pero a lo que voy al tema, que todos esperábamos que el segundo tiempo se abra el partido, porque ya era el momento. Bueno, ya pasó el momento, anulamos, le sacamos la intención a Chile.
Pero cuando viene el gol de Chile, por más que sea traumático que te metan un gol de esa forma, que ni siquiera en la escuela de fútbol se ha de meter un arquero, y no hablo de Anthony que él había salvado el arco, fue figura contra Argentina, pero fue un accidente demasiado grave. Esa fue la peor versión de Paraguay. Yo pensé que cuando Carlos González entraba, íbamos a tirar centro, pero Carlos González estaba a 40 metros del área, Romero Gamarra buscaba, no se acercaba a nadie, Ángel Romero, comparto con Bruno, para mí tiene nivel de selección. Él ayer, dentro de la conferencia de prensa maquillada que dio, porque dio una conferencia de prensa, voy a decir burbuja, ¿no? Sí. Él recordó, él recordó, hizo trampita, Ángel. Te quiero mucho, Ángel, te aprecio, yo te banco todavía. Él dijo, yo ya estaba a falta de ritmo cuando jugué contra Colombia. No, contra Colombia él estaba en San Lorenzo. Él cuando está a falta de ritmo contra Argentina, contra Chile y contra Bolivia, que ni siquiera entra. Y hay una cuestión cronológica. El anterior con Colombia y Venezuela, que fue nuestra gran figura, él estaba en pleno San Lorenzo de Almagro, estaba jugando antes que se desemboque. Entonces allí hubo una mentirilla. ¿Y la otra? La de Barranquilla. La de Barranquilla. Ya tuvimos este escenario ya. Claro, Paraguay no merece ir al Mundial. No tienen con qué ir al Mundial. Van a decir, pero si Uruguay pierde, se queda de vuelta con... Y ayer Colombia perdió. Pero no, el segundo tiempo fue espantoso. Yo creo que eso se refería a Ariel, ¿verdad? El segundo tiempo fue horrible, fue deprimente. Yo vi a Barros Esqueloto, vi al de antes en el primer tiempo, y en el segundo tiempo se fue a buscar el techo del banco suplente, porque vos te das cuenta que adentro ya no hay más respuesta. Eso que vos, ¿verdad? Eso que vos, y seguramente muchos pedían de la selección en el segundo tiempo, tuvo Chile. Sí. Porque el primer tiempo fue un partido, exagerando, entre casados y solteros, donde ninguno avanzaba, ninguno sabía qué hacer con la pelota. Y en el segundo, es más, eso que ustedes citan con el tema de los referentes. Y ayer yo le decía a Federico fuera de micrófono, Núñez era el Mateo Gamarra de Chile, entiéndase, el nuevito que todos los veteranos le Núñez puteaban. Y el 14, Valdés. Claro. Valdés, no, lo que pasa es que lo de la generación dorada, ellos siempre sacan fotos entre ellos. O sea, ellos están en un nivel. Y después vos te fijas que Bravo, Medel, decían, vamos a salir, porque el famoso, ¿estos son locales o qué? Y entonces en el segundo tiempo ya empiezan a salir. O sea, esa actitud que queríamos de nuestra selección, es Chile la que tiene. Yo creo que Bruno me pregunta al arranque del segundo tiempo cómo estaba el partido. Decía, igual que la primera etapa, pero Chile está más apurado, órale. Porque Chile se dio cuenta que estaba para ganarlo, y Paraguay se dio cuenta que no tenía con qué. Ángel Romero corriendo, haciéndole al mirón, no es la de él, ¿verdad? Tony Zanabria pasó a jugar como extremo a la derecha. Robert Rojas no subió. Villasanti, por más que lo haya corrido a la derecha, para mí hizo un partido pésimo. Hay una que se queda sin reacción, la que vos decís que se ahoga. ¿Cómo perdíamos la dividida, por ejemplo, ¿esa jugada ¿sabe cuál es? Pero esa jugada es una tontería, Dani, porque ¿sabes qué hace? Él sale de la cancha. No. Y después vuelve. Es la que el jugador no quiere que se vaya al lateral la pelota. Claro. Y la mete adentro y se la da al rival. Y cuando vuelve para marcar, ese tipo de cosas no puede tener. Pero Federico, ¿sabes cuál es la jugada? Sí. Esa es la jugada que termina con el remate de Vidal, que saca a Anthony al córner. Claro, por eso cuando yo le digo, en el comentario le digo, se quedó sin combustible. Y además cuando vuelve tan mal que se posiciona más cerca de Lustó que el chileno. Por eso Gustavo Gómez, que es el que sale a romper, después le queda mirándole diciendo, ¿y después? ¿Y vos sabés a qué le llaman los jugadores desconcentraciones? A los goles boludos, vamos a decirlo así. Y Paraguay está lleno de goles de este tipo en la eliminatoria, de penales tontos. Me acuerdo Robert Rojas mirando al ecuatoriano que venía y él no cortaba. Ayer lo del centro fue el colmo. Esta jugada Villasanti grafica cómo un jugador en la media cancha va a correr una pelota para que no se vaya al lateral media cancha, no es ni siquiera un lateral ofensivo. Llega, la meta adentro y se la da al rival. Eso pasa en la otra vez decía Álvaro Gutiérrez, el tema de la viveza de las inferiores, ¿verdad? Cómo se practica ya con otro concepto mucho más profesional en el Río de la Plata. Es una cuestión ya, y es una selección de jugadores buenos en el baby fútbol, pero una selección de jugadores pero que tienen su momento de candidez para ser amable, para ser un poco más correcto con el término. Mucha candidez. Una selección que le hicieron goles tontos, una selección que no sacó provecho de situaciones donde se podía sacar provecho. Ayer Vidal, como siempre, manejó el partido, lo manejaba cuando tenía 22, ahora que tiene 32 ya, pero de sobra, exuberante. El tipo se ve y se acuesta en el área técnica cuando lo sacan. Después se queda sentado, después ve que la cosa está mal. A Alexis Sánchez le gritaban volver.
a Alexis le decían volver al propio, que le podía dar una respuesta. Lasarte se da cuenta, toma papel de actor secundario porque en ese momento dirigían anímicamente desde el banco Medel y Vidal, y nosotros anímicamente no tenemos a nadie que levante la selección. No tenemos uno que, como ustedes recuerdan, Chilaver, que salía a aplaudir, a levantar a los defensores. Voy a ir a Carlos Humberto Paredes, a Roberto Acuña, Nelson Aedo, con todo el histrionismo que tenía de tirarse y toda esa cuestión, pero te levantaba, te daba 2 palmadas y no era para la tribuna, era para levantar al equipo dentro de la cancha, y eso no se tiene hace rato, y eso se transmite desde la propia dirigencia. Esta selección juega igual que la dirigencia. Es que es así, no hay. Es que vos te amoldás. Es como que todo sigue igual, no hay necesidad de cambio. Acá me está diciendo un dirigente, sí, antes el equivano a Harrison, antes que Napú caiga en todo lo que ha caído después de la corrupción cuando el presidente Comebol, era un dirigente que venía acompañando desde la Olimpiada del 92. Era gente que tenía, como diría Pentegil, militancia en cuanto a la dirigencia. Se metieron en proyectos importantes, cosas importantes, sabían tratar con gente importante. Acá no, y totalmente. Parece que cuando vos criticás, estás conspirando contra la selección, y lo que nos muestra la selección es solamente para criticar. Hemos elogiado y no conformamos tampoco ese final casi de moquete con Argentina. Dijimos, la pucha, lo metimos a Argentina, incomodamos bien, y se le dio crédito. Y ayer la gente salió a la calle de vuelta, acompañó el bus. Ayer veía grupos de chicos de 18, 19 años que volvían caminando. 20 cuadras del Defensor del Chaco, volvían caminando en silencio, volvían. Y porque el segundo tiempo fue un papelón. El segundo tiempo fue lo que era el partido de la resurrección, del hay que ganarlo como sea, y vamos a acomodarnos, que fue casi textual lo que dijo Guillermo. El segundo tiempo fue un papelón, no se podía hacer un pase bien, no se tiraba un centro bien. Sierra Alta parecía Lía Figueroa, cuando entró ganaba todo de arriba. Bravo nos dio una lesión, hermano, de determinación. Hay un par que corta con los puños, una cosa totalmente diferente. Entonces, así mundial no, ni siquiera la matemática o que era el partido. Entonces yo decía hoy esta mañana, y también ayer dije una parte, si yo pierdo en Barranquilla, la próxima lista, el año que viene, ya la hago con otros jugadores. Seguramente muchos de estos van a volver otra vez porque van a seguir todavía en sus clubes bien, pero ya le doy descanso, licencia a estos muchachos. Bueno, ustedes, voy a probar otra cosa, voy a tratar de darle otra energía, porque debe ser muy pesado el mismo vestuario con las mismas caras y con los mismos resultados. Claro, debe ser horrible, hasta lo que jugamos, a ver, fútbol, campeonato de domingo a domingo, interbarrial, cuando vos te acostumbras a perder y entrar, es horrible, ¿verdad? Y más por una selección que se da cuenta que falló en todo sentido en el aspecto futbolístico, y que está cerca de una eliminación incluso más fea que la de Brasil 2014. Sí, porque fíjate que en esa dinámica, vos agarrás esta lista de casi 30 jugadores y no todos tienen el mismo estatus. Es lo mismo cuando hablamos de los clubes. Vos en cualquier lugar sabes quiénes son los referentes, o Piraguazú, o los que cortan el local. Dani, y ayer, para interactuar un poco, está contradictorio esto, que el que menos chapa tiene fue el que mejor jugó. Por eso. Y el que mejor declaró y reconoció. Se olvidó de la pelota un par de veces, se aceleró, pero el que fue para el frente, el que menos chapa tiene de todo esto, que no es campeón de América, que no está en un equipo grande, está en Racing, a veces juega, a veces no. Fue Matías Rojas. Claro, y el hermano, digo, ¿cómo se explica eso, no? Y se explica de que, por eso te citaba lo de la burbuja. O sea, hay una negación de los referentes. Por eso cité ya un tema mucho más grave que... Claro, por eso inclusive cité el estatus económico, como el famoso... Pero ¿a quién es el que me está criticando? Pero ese sí, ¿entendés? O sea, porque cuando Matías volvió a la selección después de un año. Él había estado en aquella trifulca contra Bolivia acá y fue suplente. ¿Sí? Él había sido titular por no última lo pedía vez. Nadie para la selección. Claro, vos escuchabas la lista, no escuchaba a nadie, ni nosotros decir, che, porque no está Matías Rojas. Claro, claro. Tampoco era un pedido de todo, decir, tiene que estar. Su último partido fue uno de los peores partidos de Paraguay en la era Berizzo contra Colombia en la Copa América del 2019. Y que un tipo así haya declarado como declaró y dice, todo el país tiene razón en criticarnos. Cuando un día antes, el referente de la selección, el líder de la selección, capitán de la selección, dijo, mira, el que sabe fútbol. ¿Entendés? Entonces, ese tipo de cosas me parece que explica a cuerpo entero. Por eso yo decía,
Después lo que dijo Matías, a mí me hubiera encantado que Ángel, que es un poquito más grande que la generación a la cual me estoy refiriendo, pero esta ya es la tercera eliminatorias de esta generación, de Después, Ángel. acordate que otra vez hubo cambio del vocero de la selección otra vez, como en Bolivia. Claro. ¿Qué es eso? El tipo dice, no, yo no quiero ir. Primero anuncian a Junior Alonso. Sí. Después a Oscar Romero, que jugó 3 minutos. ¿Qué podía decir Oscar Romero? Claro. Y después creo que Ángel habrá dicho, voy yo. Claro. ¿Verdad? Haciéndose cargo de la situación más allá de la conferencia que dio. Pero ¿qué es eso de cambiar tanto también? Porque la primera pregunta fue la que todos pensábamos. ¿Qué opinan que se vayan todos? No tenía ganas de hablar nadie. Digo. O hacerse cargo de la situación. Pero ¿por qué lo de Oscar Romero era una idea muy mala? ¿Verdad? Claro, ¿qué va a decir? Como también, claro. Casi una comparte. Una cosa que vos antes del partido nomines a alguien que no tenga mucha influencia, pero después de un partido, más como el de nuestra quinta eliminación, porque esta eliminatoria ya nos eliminamos tantas veces, ¿verdad? Decimos, esta es la última, pero después resulta que la última es la otra. Sí. Entonces, se necesitaba alguien, que me parece bien Ángel Romero, por más que vos deciste conferencia burbuja. Sí, porque este es un grupo que, por eso, hacíamos el tema del fact-checking, de el hecho, si es verdad o mentira lo que está diciendo el protagonista en tiempo real anoche en el Defensores del Chaco. Pero sí, creo que inclusive en la conferencia anterior ya le preguntaron los muchachos a Gustavo Gómez, de una forma elegante, porque tanto se insistió, no, si ganamos nos acomodamos, y si no se gana, le dijo, ¿cómo van a hacer? Porque estas son las terceras eliminatorias que juegan los Romero, Gustavo Gómez, Junior Alonso. En la primera jugaron como los pichones. Los chiquitos, claro, los que Víctor Genes los lleva en la recta final para Brasil 2014 porque justamente lo había tenido. Claro. Los Romero juegan aquel amistoso con Alemania 3-3. Exactamente. Gustavo Gómez le hace un gol a Bolivia de cabeza, me acuerdo, un joven Gustavo Gómez. Sí. Y después, para Rusia, ellos son la generación intermedia, la que se mezclaba con los históricos que se estaban yendo. Hablo de los de Sudáfrica 2010, los Roque, Aedo, Riveros, Paulo. Por eso en aquel partido contra Chile vemos el gol de Oscar Romero, el gol de Paulo da Silva, y vemos por ejemplo cuando van a festejar está Gustavo Gómez. Y estas eran las famosas eliminatorias donde ese grupo ya llegaba afilado y eran líderes. Claro, porque vos ves por una cuestión de edad, para el 2023 ellos ya van a tener de 35 a 33 años. O sea, ya van a ser muy veteranos. Entonces lo que vos decías, claro, pero ahí es donde una vez todavía tiene este freno de mano. De, no, pero si en Barranquilla conseguimos otros resultados, vamos a darle el famoso, cuando acá analizamos a los clubes, en el caso por ejemplo Olimpia, ¿verdad? No, pero estos son los referentes, lo que nos dio. Entonces con esta selección se está dando, porque lo que decía la proyección de Ariel también es cierto. Vos ve hacia abajo. Para los próximos mundiales. Claro, vos ve hacia abajo. No hay camada, Me quedé pensando, arrancando desde los arqueros, por ejemplo. Acá los arqueros. Anthony el más grande. Sí. A ver, para que la gente pueda entender, Anthony le lleva 10 años a lo de esta generación. Él es categoría 84. Claro. O sea, te estoy hablando de un jugador que está más cerca de los 40, porque vos decís, ¿quién está después? Si Gatito no se recupera. Y está Alfredo Aguilar, que tampoco es joven. Santi Rojas. Nacional podría ser. Gerardo Ortiz. Pero por eso yo iba a la gimnasia ¿te acordás que ella sub-20? Y yo de la sub-20 del 2013 sí me acuerdo. Es más, Tony juega el mundial porque en el sudamericano él no estaba, pero eso fue 2013, 2015, 2017, 2019. No tenemos equipo y mira que pasaron jugadores de primera división. Pulpito. Ahora Pulpito y Choco fueron los del preolímpico del año pasado. Claro, dio Pulpito, Enciso, si se recupera Franco, Brian Ojeda, Morel, por ejemplo, Eric López. Morel, ¿quién? Eric. El que está ahora en la pelota se juega. Acá me dice el amigo Robert también que ayer, por ejemplo, se iba al partido y había un jugador colombiano tirado y Brian Zamudio sacó la pelota afuera, ¿verdad? Y sí, esas cosas así de candidez que tiene la selección. Jugador chileno, perdón, sí. Colombiano, dije porque estaba hablando del tema de Colombia, que perdió ayer, pero dicen, mostraron una cara bastante importante ante un Brasil que jugó muy bien. Pero Colombia mostró, hablo de nuestro próximo rival. ¿Por qué tenemos que pensar que tendríamos que ganar en Colombia? Jugando como jugamos ayer. ¿Qué cambio hará el técnico? Morel no puede jugar ya. Seguramente va a aparecer Cuba, que es el volante más parecido de ese nivel. Villasante, y como jugó ayer, tendría que aparecer Lucena, ¿verdad?
para hacer un mediocampo un poco mejor y después tratar de... Si ayer no paramos así contra Chile, ¿cómo se va a parar contra Colombia? De visitante. En el Metropolitano, allá, con 100% de aforo ahora, que autorizaron. Aguántenme, señores, ya seguimos, habilitamos los teléfonos 4151-730, 4151-731, que hable la gente, el público. Cargar calidad internacional al menor precio del mercado ahora es posible en Colonia Thompson. Conoce la estación de Petrosur en Leonardo Salinas 995, casi Concepción, y aprovecha los últimos días de promo de apertura. Hasta este 12 de noviembre aprovecha, ahorrame los 300 guaraníes por litro en todos los combustibles y recorre más kilómetros con la fórmula que cuida tu motor. Seguí a @PetrosurPY en las redes sociales para más novedades. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lámbare, o llámanos al 021-550-189, ventas al por mayor y menor. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Llegó Movipuja, la subasta inversa donde la oferta mínima y única gana. Regístrate y participa ingresando a www.movipuja.com. Seguí las subastas en este programa. Podés llevarte una notebook HP G7 por 100, 500 y 1000 guaraníes. Oyente, buenas tardes, hola. Hola Bruno, ¿qué tal? Bien, ¿cómo te va? Víctor, te saludo. Mal será, mal, y te doy toda la razón. Por fin escucho a un periodista como otro de tus colegas que tiene suficientemente puesto lo que sabemos para poder enfrentarle a estos mafiosos de la APF. Estamos cansados de ellos. Necesitamos un periodismo más fuerte como lo que están diciendo ahora y sacarle a esto impresentable que hoy día se llaman pseudo jugadores que no tienen ni clubes y se les da oportunidades. Sin embargo, hay jugadores jóvenes que están revolucionando el fútbol paraguayo y no tienen ni siquiera banca. Una vergüenza a estos empresarios, una vergüenza a nuestra selección, una vergüenza a estos jugadores, ni qué decir el impresentable de Robert Harrison. El impresentable de Robert Harrison. Así no nos vamos a ningún mundial de aquí ni a 10 años. Una pena, buenas tardes. Contigo tenés internet, series, deportes y más en un solo lugar. Tener todo contigo te conviene mucho más porque tenés la mayor cobertura y la mejor experiencia del Paraguay. Mira la nueva campaña en las redes de Tigo. Hola, buenas tardes. Bruno, ¿cómo estás? Bien, ¿con quién hablamos y de dónde? Leonardo Asunción. Sí. Bruno, ¿alguna vez pico algún jugador libre jugó en la selección de algún país? Mi pregunta, pero corazón que hay silencio cómplice de los periodistas, silencio, porque escuché a Federico que les quiere mucho a los Romeros. ¿Para qué? No, espera, te paso con Federico. Sí, no, yo no escuché Hola. mucho, pero... Hola, señor. ¿Y qué está de mal eso? ¿Está de mal? ¿Qué quiere que lo condene? ¿Quería quemar a la persona, quemar al tipo? No, pero Federico, si queremos ir al Mundial y le estamos llevando a jugadores que no tienen ni club, entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? ¿Por qué estamos hablando que cuántos jugadores que merece ir a la selección no se va? Deli González uno. ¿Y por qué no habla? ¿Por qué no dice? ¿Por qué Ya no dijimos, vos escuchás todos los días. Sí, ya dijimos que tendría que ir. Jesús Medina es otro que tendría que haber ido. Jesús Medina es otro. La otra vez, por ejemplo, Melgarejo ya no se quiso ir más. No, pero Melgarejo, él renunció. Porque se va de balde ese amigo y lo que no tiene que juega. Y nosotros sufrimos atrás de eso. Hay un campeón del mundo, José Luis Brón, se fue a Argentina, fue titular, no tenía club, lo llevó el técnico porque confiaba en él. Yo creo y en la misma selección, Goicoechea tampoco, señor, déjeme, porque usted preguntó y le estoy respondiendo. Sí. Goicoechea cuando va a 90 tampoco tenía club y fue figura. Hay dos ejemplos a nivel mundial, ¿verdad? Que está mal Romero, si escuchó ayer la radio, lo dijimos de los 20 minutos, le faltaba competencia. Y lo aprecio mucho, sí, porque tengo una relación de años con él, pero eso no quita que diga que está jugando mal. De hecho, acabo de decir, si escuchó que en la conferencia mintió. Porque dijo que jugó bien contra Colombia y Venezuela cuando en ese momento todavía tenía club. Y yo dije que lo que tiene que hacer Ángel es buscarse ya un club. Claro, porque él tiene categoría. Es jugador de selección. No nos olvidemos, Ángel es jugador de selección y es buen jugador. Ahí que estamos diciendo que no tenemos jugadores, no son convocados. Tenemos jugadores, no son convocados. Ahí está diciendo Deli González, Melgarejo.
¿por qué no se le da la oportunidad a el propio Enciso? Barro Queloto ahora tiene que tomar apunte. Lactolanda, una marca cada vez más ganadora. Lactolanda ha obtenido el ranking de marcas 2021 en las categorías leche y yogur como la marca preferida, primer lugar en la recordación, preferencia y consumo. Este año todos los reconocimientos para Lactolanda, ranking de marcas, top of mind y exportador del año. Lactolanda, la marca láctea número 1. En Farmacias Catedral cumplimos 116 años y tenemos 116 razones para celebrar. Serán 116 premios y los regalamos todos los miércoles. Escucha lo que se viene. Viaja a París, viaja a Nueva York, estadías en Sartoricén, Rock in Rio, entradas al Asunciónico, TV Smart, cuatriciclo, motoscooter y muchísimos premios más. Por cada compra de 50,000 guaraníes ya estás participando con todas las formas de pago, incluyendo nuestro delivery 627-7000. Entérate más en las redes sociales. En Farmacias Catedral, además de cuidarte, amamos premiarte. Buenas tardes, hola. Hola, Bruno, ¿qué tal? Bien, levanta tu voz, ¿de dónde llamás y cuántos años tenés? ¿Qué tal, Ciudad del Este, Bruno? A ver. Bruno, tenés razón, toda la razón, en esa es la garra, la mística, todo eso. O sea, nuestros jugadores, pésimo. ¿Sabes lo que pasa, Bruno? Los que realmente tienen esa raza, esa garra, de lo que siempre hablamos, de lo que siempre tuvieron los otros, que nos daba gusto verles jugar, hasta cuando perdía daba gusto, ¿entendés? Pues perdían muriéndose en la cancha, medio muriéndose salían de la cancha, y se hablaban, y se ayudaban, y se esforzaban, y tenían que, de todo hacían. Y acá en la banca se quedan los jugadores que son así, en la banca, no tienen oportunidad. De nuestro medio campo, pecho frío, el único Lucena es el que tiene esa raza paraguaya. Después pecho frío, nadie habla, nadie dice. Robert Rojas le hacemos jugar mal. Entró Escobar 5 minutos, ya demostró que iba a subir muchísimo más, que iba a ser mucho más provechoso de Rojas. Y Harrison una mierda, disculpame la palabra. No, eso nomás. Tranquilo. Candilejas, con las mejores máquinas del país, te espera este viernes 12 de noviembre, show en vivo de Milenio, 21 horas, barra libre de tragos. Este sábado 13 de noviembre, DJ Johan en vivo, 17 horas, sorteos hasta 1.700.000 guaraníes en créditos. Candilejas, tu lugar de entretenimiento, abierto las 24 horas, siempre respetando el protocolo sanitario. Bruselas, casi San Martín. En estas fiestas no te quedes sin energía. Los paneles solares son tu mejor opción para combatir los cortes de luz. Además, son silenciosos y cuidan al medio ambiente. En Power Systems contamos con una amplia variedad de soluciones en sistemas solares. Ingresa a powersystems.com.py, informate o llama al 0983-625-254. Vamos a un pantallazo de jugador por jugador, vamos a hablar de la eliminatoria, vamos a hablar de la Copa Paraguay, vamos a hablar del tema de Olimpia, vamos a escuchar lo de Brunote, lo de Pedro Balota. Hay tiempo. Yo quiero que el pueblo, que la gente en toda la República del Paraguay y en el exterior, del programa más escuchado de los mediodías, que hable la gente. Ahora el pueblo tiene la palabra. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, señores. ¿Cómo andan? Bruno, bien. Dani, Ariel, Federico. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Cuántos años tenéis de dónde? 27, de San Lorenzo. A ver, decime. Le escucho más o menos de los 19 años. Una tradición familiar, escuchar radio todos los días. Le escucho de lunes a sábado, Peligro de Gol, todo. Ah, mira vos. Y... ¿Qué pasó? ¿Se cortó? Cuando iba a empezar a opinar, ¿será? Parece que un celular lo estaba llamando el oyente. Y ahí se le fue, ¿no? Bueno, qué pena. Hola. Hola. Sí, ¿con quién hablamos? Levanta tu voz. ¿De dónde llamás y cuántos años tenés? Hola, Fermín, soy de Ita, 65 años tengo, Bruno. A ver. Bruno, una cosa, ustedes hablan de los jugadores, el técnico, el presidente, pero yo creo que el técnico le habrá dicho a los jugadores para que se rechacen y jueguen así como estaban jugando el primero y el segundo tiempo, porque no pueden los jugadores solo de por sí, solo ellos ahí en la cancha decidir, ellos. Y me imagino que si algo decidían los jugadores, el técnico iba a saltar ahí y le iba, inclusive en la conferencia de prensa, iba a decir, yo le dije para que jueguen adelantado y ellos se rechazaron, pero el técnico no dijo nada de eso. Hola. Sí, te estamos escuchando.
Sí. Esa es mi opinión, Bruno, porque me parece que el técnico le obligó a ellos a jugar así. Está bien. ¡Qué locura! Llegó la promo más grande del país. Bristol regala 1.000 millones en premios. Esta es la única promo en la que todos ganan más de 200 millones en sorteos semanales y 800 millones en cuotas de regalo. Aprovecha y compra hoy, porque este viernes se realiza el segundo sorteo de 10 millones de guaraníes en vale de electrodomésticos. Y vos podés ser el ganador. Vení, compra y ganá. Contactanos ya. Llámanos al 519 4000 o acercate a cualquiera de las sucursales de todo el país. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Hola. ¿Qué tal, Bruno? Todo bien, señor. De Ciudad del Este te llamo. 107.1 firme o estás escuchando por internet? Por internet estoy escuchando. A ver, decime. Che, ¿qué opinas de pensar ya en la camada sub-20 para el próximo mundial? Y no estaría mal, será de ir. Yo, por ejemplo, a este chico en sí solo quiero ver porque es un chico que vos sabés que entra y cuando juega en Libertad es un cara dura, arremetedor, no sé, a mí, no sé, ya hay que ir viendo, claro que hay que ir viendo. Y más si nos eliminamos ni ya hay que ver, hay que hacerlo una, ¿cómo se llama? Una o tu chaponada y barrerle a unos cuantos y que descansen y después cuando quieran volver a la selección con la pila, que llamen ellos mismos para volver. Pero este grupo yo creo que si se clasifica se vaya a desfilar nomás. Va a llevar la bandera, pero hasta ahí. Tenemos que pensar ya en la sub-20. Vuelve la feria de garaje del Shopping Mariscal. Aprovecha los descuentos hasta 70% en locales adheridos y la mejor música todos los días en el festival de temporada. Del 10 al 15 de noviembre te esperamos en la planta baja del bloque A para vivir una experiencia musical con grandes ofertas de Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. 41 51 730 41 51 731. Hola, buenas tardes. ¿Aló? ¿Con quién hablamos? Hola. Hola, Bruno, ¿qué tal? Bien, ¿cómo estás, campeón? Super, Juan de Ciudad del Este. A ver, Juan. Ayer estábamos hablando justamente después del partido y... Claro, todo utópico, ¿verdad? No podemos dejar de traerle a esto de afuera, ¿verdad? Pero ¿por qué no hacemos una selección acá con los de adentro, no? Robert Morales, Ciso, Sosita y jugar estos 6 partidos, 5 o 4 partidos que sobran. Bueno. ¿Qué piensan? Y Ramón Sosa ni en Olimpia no juega ahora mismo. ¿Para qué te voy a mentir? Pero te digo, ¿verdad? Darle oportunidad. No, y sí hay que... No, de hecho, yo propuse ya que si se pierde en Barranquilla, que el año que viene se haga una lista... con otros jugadores y que así como dijo Bruno, los jugadores de ahora con buenos rendimientos se vuelvan a meter, pero en un futuro más adelante, pero cerrar, qué sé yo, con Florentín, Enciso, Pulpito, tenés Cardoso Lucena, tenés Rodi Ferreira, hay gente como para cerrar y no de esta forma, para motivar a otro tipo de jugadores y ver con qué se puede hacer el nuevo proyecto, ¿verdad? Porque si se pierde en Barranquilla ya no me vengan con la matemática y otra cosa, porque el propio Colombia que ayer perdió va a estar sumando y ellos tienen mucha más ambición que nosotros ahora, porque primero que tienen más jugadores en el gran nivel y segundo que están en carrera todavía justamente por el partido que tienen el martes. Para ellos el del martes es como para Chile fue los dos con nosotros, porque contra Brasil de visitante es un partido que vos sabés que lo vas a perder. Tu moto y vos, un equipo full, llegando a donde querés llegar. Y para que puedas seguir sumando aventuras, todas las motos Taiga este noviembre vienen con una mochila de regalo. Más info en nuestras redes sociales o al 0981-288-828. Taiga te lleva a donde querés llegar. Encontralas en Inverfin. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y
a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique La Mare, o llámanos al 021-550-189, ventas al por mayor y menor. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Vos hablabas fuera del aire de Carlos Arrúa también, ¿verdad, Federico? Claro, estaba pensando un poquito en el caso que se pierda en Barranquilla y licenciar ya este grupo que tiene un ambiente demasiado derrotista, porque tuvieron derrota en todos lados, de todo tipo de colores. Se nuevo aire. Que se respira nuevo aire porque ya no hay más chance. Hay 4 partidos, pero... Y acompañar a los chicos con algunos grandes, ¿verdad? No, Arrúa es un jugadorazo, el de Nacional. Es un jugadorazo ese muchacho. Un Cardoso Lucena, un Florentín, un Enciso, Huguito Martínez está también por ahí. Creo que podés ponerlo con un Blas Rivero, por ejemplo, que viene de afuera, que va a tener edad para... está el tema de Rodi. Hasta este muchacho Adelio. Adelio es un jugador interesantísimo que está creciendo. Sí, hay que ver su evolución. El tema es que... Puedo decir el costo que va a tener para el técnico, no, pero peor que esto, no necesita un ambiente, una selección de jugadores que están en grandes clubes, pero que tienen la derrota acá en la cabeza. Por eso decía la importancia de la cabeza. O sea, si desde la dirigencia te venden la cantidad, no, pero si ganamos, no, pero si esto, y no es solamente exclusiva de la PF. No hay ninguna dirigencia. Roberto Fernández me dice, ¿sí? Roberto Fernández. Imagínate un Pulpito Fernández. Gracias Gerardo. Bueno, Pulpito Duarte. Dije que justamente la dupla central que llevó Marcucci fue justamente Pulpito con Choco. Cuando dijimos que a los mellizos le iban a presionar, ¿verdad? Robert. Entonces, lo que voy nomás es, acá no estamos acostumbrados a cortar ciclos. Todos. Entonces, perfecto. Pero no es lo mismo que todos esos nombres que ustedes citaron. Convivan con los de siempre. No, entonces, por eso digo, acompañados por algunos de los grandes. Y el tema es algunos. Porque para mí acá están, o sea, los referentes... Yo creo que hay que mechar. Hay jugadores que, por ejemplo... a mí me gustaría, por ejemplo... Romero me gusta. No. Sí. Hablemos ¿quiénes son los referentes de esta selección? Me gusta, Gómez, Gómez, Alonso, Romero... ¿Qué te parece si le comencé a dar... decirle a Junior, muy bien, campeón, Mineirao, bien brasileirao, Gustavo. Vamos a hacer una pausa. Vamos a buscar... Dale al Derete, que está detrás, ponerlo de titular, ponerlo ya de titular, ¿verdad? Que ya acompaña. Ahí está. Claro. Y después y así, darle a los que están detrás de esto, que juegan todos los partidos y lamentablemente están perdiendo casi todo lo que juegan por la selección, darle ya, para lo que está diciendo Ariel, el temor a la próxima eliminatoria. No. Probar con un arquero intermedio, traerlo ya al de Nacional, a Santi, ¿verdad? Sí, me equivoco, es Santiago, sí. Ayer volvió el tema de Tomás Rojas por Matías también. Matías Rojas, ¿verdad? Un poco más continuidad. O sea, todos los tapados. Los referentes, lo Almirón y Gustavo Gómez, Alonso. Descanso. No se va a terminar la vida. Van a seguir sus carreras. A lo mejor es un poco más cómodo no venir cada un mes de Europa a perder, a recibir críticas y se van a limpiar un poco mentalmente, porque así debe ser. Ellos mismos. Así debe ser. Yo no descartaría, Bruno, yo no descartaría que haya decisión después de Barranquilla del propio grupo. Y claro, pero jugadores que digan, no, pero eso no va a estar bien. El que tiene que tomar las decisiones del técnico, no que los jugadores otra vez se hagan encima. Pero si van a pegarse ahora pero si hay jugadores que ni siquiera tienen esa chapa. No voy a volver, no voy a... Pero por favor. Pero si hay jugadores que no tienen esa chapa, como Melgarejo, Escobar, que también hicieron lo mismo y después... Yo acompaño lo de Federico, contigo no estoy en esa. Que el técnico tome la decisión. Yo hice que parta del técnico, Claro. Que parta del cuerpo técnico. Claro. No que me agarren los referentes y me digan, ¿sabes qué? No queremos jugar más esta última fecha porque ya estamos eliminados. No, ahí no. Yo quiero partir de los nuevos técnicos para darle cancha ya a lo que se viene. Y después, estos jugadores con la limpieza mental, están en su club en un año y medio, si siguen en el gran rendimiento, que vuelvan, obviamente, pero vos ya vas a tener una base, ya vas a prescindir de los nombres de memoria, siempre tenemos Anthony Silva, Gustavo Gómez, Junior Alonso, el medio está un poco más, pero adelante los Romero, Almirón, prescindir un poco. Los Romero, cierto, muchachos, consigan club,
Los dos son muy buenos jugadores. Respiren. Romero Gamarra que se sienta un poco más titular. Sí. Por más que no corra, que no marca el 6 del equipo rival, ¿verdad? Pero mete ya sé. Estoy diciendo irónicamente. Porque muchos me dicen, no, pero él no tiene marca, no tiene regreso. Que ayer le pedían a Alexis, pero no es que cuando te piden regreso para que vos ocupes una posición, no es porque sos el mejor marcador. Alexis ayer no recuperó una, pero para que ocupe la posición, lo mismo que era Paraguay en el primer tiempo, donde todos como soldaditos ocupaban la posición y el esquema se veía muy bien ahí. Quiero hacer una pregunta, quiero Peñate de Boranque, atiendan que bien tener los centrales, el lateral derecho tener volante, no sé quién puede ser, número 9, trae uno afuera, meterlo a Robert Morales también. Parece que que me gusta me gusta el nuevo proyecto porque me preocupó mucho la intro de Ariel que tenía razón cuando dice después de esto que hay. Tiene razón. Pero comenzar ya, hermano, si vos perdés en Barranquilla, otra vez sin pena ni gloria, comenzar ya ellos tienen contrato hasta el 2025. 24, pero con esa cláusula es para 26. Claro, sí. O sea, hasta el 2026. Sí, entonces, llegaba a cuarto de la Copa América. Comenzar ya en el 2022, en los 4 partidos que quedan, ya a trabajar para el futuro. Claro. No morir con esto que están ya incinerados. Quiero hacer la siguiente pregunta. Sí. Atiendan bien lo que les voy a preguntar. Seguimos con los oyentes, por favor. ¿Estás buscando una pala cargadora? Encontrá la ideal en Target S.A. Palas de 0,75, 1,8 y 2 metros cúbicos, ideales para todo trabajo en todas partes. Cotiza la tuya al 0985-962253. Target, representante oficial del Lugon en Paraguay. Con Asismed podés elegir el plan que más te conviene. Además te brindan cobertura inmediata en prestaciones ambulatorias. Para conocer más sobre los planes, comunicate a través de las redes sociales Asismed PY en Instagram, Facebook y Twitter, o también al 021-288-7000. Asismed, toda la vida. Perdón, acá me dicen el nombre. Vos tenés una lista luego, Federico. Acá el amigo Edgar me está pasando, sí. Lee, por favor. También, el amigo Edgar me pasa una base, esta de que puede ser la de la transición ya, ¿verdad? Santi Rojas, Escobar, cierto, no está dentro de este grupo que pierde todos los partidos. Pulpito, Alderete, Riveros, Sánchez, Martínez, Mati Rojas, Enciso, Morales, Jesús Medina, bien. Y repito que cuando hablo de perder todos los partidos, entiéndase que el estado anímico debe ser muy malo y que se nota dentro de los partidos. Nosotros recibimos un gol y es como que recibís una trompada en la mandíbula y está cerca de knockout. Eso porque no hay más reservas anímicas y le va a venir muy bien. ¿Cómo? A Carlos González ya le daría más oportunidad, más seguridad que él sea nuestro centro delantero. ¿O no están de acuerdo ahí? Ya está grande también, pero por eso, ¿cuál es el parámetro? ¿Edad, desgaste, es que rendimiento? Porque totalmente por eso, equipo, Dani. Pero yo por en eso estos momentos, una mixtura. Claro, pero en estos momentos, Bruno, fíjate. Pero la tendencia, cada nombre nuevo es lo que le engancha a la gente, porque hay un hastío. Pero después perder 3-0 y va a ver cómo la gente va a empezar. Pero esa misma gente que pero es lo mismo que pasa en los clubes, que dicen que vengan los chicos, que jueguen los después los chicos pierden y dicen, no, acá hay que contratar. Acá me pasa el nombre de Pita, por ejemplo. De Pita me pasa el nombre. En comparación a Carlos González, por ejemplo. Pita, por ejemplo, a lo mejor tiene más ganas, le pone más, ¿verdad? Pero, porque también, ya lo que decía Ariel hace rato, la crítica, todo lo que quieras, pero esta es la mejor generación en la actualidad que tenemos, la que se come todas las críticas con razón, porque no hay otra que odia una especie de versus. Los nombres que ustedes citaron demuestran las claras que tienen que hacer un recorrido demasiado grande para igualar, repito, en el desarrollo como jugador. Hoy en día esto suena mejor porque hay un hastío con los que siempre estuvieron. Quiero hacer una pregunta. Sí. Quiero hacer una pregunta. Atiendan bien lo que van a responder. Porque puede cambiar totalmente el panorama. ¿Si se gana en Barranquilla? Exacto. ¿Qué va a pasar si gana Paraguay en Colombia? En Electrovan tenemos el calor bajo control, por eso te traemos esta increíble piscina Betway de 9.150 litros en cuotas de tan solo 167.000 guaraníes. Sí, un precio que no te podés perder. Ingresa a electrovan.com.py o visita una de nuestras 30 sucursales. Electrovan, mejorando tu calidad de vida. Te presentamos una renovada mitiendavision.com, donde encontrás
tienes todo lo que estás buscando y podés disfrutar de una experiencia de compra mucho más fácil, rápida y segura. Además, podés pagar con todas las tarjetas de crédito y débito del mercado y aprovechar los beneficios exclusivos con tarjetas de crédito de Visión Banco. Ingresa a www.mitiendavision.com, regístrate y empieza a recibir todas las ofertas. Bueno, le paso a Ariel el diario. Dame la clasificación, Ariel. No, yo sé que... Espera, por favor, te pido. Vamos a seguir con los oyentes. Espera un ratito. Bueno. Hoy juegan Uruguay, Argentina a las 20 horas. Vos sabés que si gana Argentina no cambia nada de la distancia. Desde el punto de vista numérico, bueno, pero, del cuarto y quinto puesto de Paraguay. Yo planteo, ¿qué va a pasar si de por ahí nos vamos y pegamos un porotazo y le ganamos a Colombia? Será una reconexión al balón de oxígeno. Bueno, dame la clasificación, por favor. Brasil clasificada a la Copa del Mundo de Qatar, 34 puntos. No, toma en serio, Ariel. ¿En serio? No, en serio. Pásame la clasificación. Si le ganamos a Colombia. Argentina 25, Ecuador 20, Chile, zona de clasificación 16, Colombia 16, Uruguay 16, Bolivia 12, Paraguay 12. A la puta Bolivia, entonces está sobre nosotros. Perú tiene 14, está arriba de nosotros. No, Bolivia está debajo de Paraguay. No, ¿qué tabla? Por saldo de goles. Bolivia está debajo. Claro, no, porque esta es la tabla Perú que estaba Perú subiendo el partido Leo. de ayer. El partido de ayer, esta tabla Pasame en el diario de hoy. No, esto es inadmisible. No, sos el que siempre sale congelado en las reuniones de Zoom. Acelera tu internet con la fibra óptica Claro. Podés elegir el plan de 100 megas a solo 85.000 guaraníes por 12 meses. Cambia la mejor fibra óptica llamando al 021-417-8000. Internet cambió. Cambiate a Claro. Llegó Movipuja, la subasta inversa, donde la oferta mínima y única gana. Regístrate y participa ingresando a www.movipuja.com. Podés llevarte una notebook HP G7 por 100, 500 y 1000 guaraníes. Entra en mi Twitter. No, tengo la aplicación. Dale. Tengo la aplicación, bueno, pero viste que me pasaste vos y es de la casa. El diario de la casa eso. Bueno. El diario cerró tarde, todos los diarios cerraron. A las 11 fue el partido. Yo no dije nada, vos solo que cuestionás. Yo no dije nada. Yo leí mal la clasificación, por eso no, Mariel. Bueno. Disculpa. Brasil 34. Sí. Argentina 25, Ecuador 20. Espera, pasa nada uno. Primero, por ejemplo, ¿quién? Bueno, olvidémonos de Brasil y Argentina, ¿verdad? Bueno, tercero. Brasil ultra clasificado, ¿verdad? Sí. Pues, atendé, Brasil, ¿vos sabés cuántos puntos tiene? 34. ¿Sabes cuánto tiene Paraguay? 12. Un partido menos tiene... Y con un partido menos. Mirá la eliminatoria. Brasil, yo no recuerdo, 34 y nosotros tenemos 12. ¿Cuántos puntos de diferencia hay? Con un partido menos, ¿eh? Pasan, por favor, el tercero, Ariel. ¿Cuándo hay? Lentamente, 22 tranquilo. puntos ahí. Bueno, espera. 22 puntos, hermano. 7 partidos más 1. 7 partidos, casi la mitad de la eliminatoria. Brasil nos lleva de ventaja. Bueno, desde acá importa. A ver. Tercera está Ecuador con 20 puntos. 20, la sorprendente Ecuador de Gustavo Alfaro. Bueno. Cuarto, la resucitada Chile con 16. Zona directa de clasificación. Perdón, que juega contra Ecuador la próxima fecha, de local, Santiago. De local. Ayer por eso ellos estaban y nosotros colaboramos 6 puntos de estos 16 de Chile. Bueno, después ¿quién viene? Después viene Colombia en la quinta posición, tiene 16. Es decir, Chile como cuarto en zona directa de clasificación y Colombia en el quinto lugar repechaje. Nuestro próximo rival. Hasta antes del partido contra Chile allá en Santiago, Chile estaba muerto, o sea, nosotros estábamos mejor que ellos. No, y Paraguay si le ganaba le sacaba 7 puntos a Chile. 7 puntos Chile, ¿eh? Bueno, 7 puntos tenía Chile. Y bueno, y abajo Uruguay que tiene 16, hoy juega con Argentina, si por allí llega a empatar por lo menos le va a sacar a Chile de la zona directa de clasificación. Porque iría 17. Pero ojo que es Argentina. Bueno, y si gana ni que hablar. Está bien. Ni hablar. Después. Bueno, y después ya viene Perú está en la séptima posición con 14. Octavo Paraguay con 12. Noveno Bolivia con 12. Olvídate de esa selección. De Bolivia y Venezuela, olvídate. Bueno, vamos a... No, pero o sea que te marca claramente... ¿Dónde estamos parados y solo a quiénes superamos? Espera, siguen los oyentes esperando. Quiero ir a lo siguiente. Pregunto, ante todo esto que estábamos debatiendo, Paraguay le gana a Colombia. ¿A cuánto va a ir Paraguay? Paraguay va a ir a 15. ¿Y Colombia se va a quedar con? Y 16. Bueno. ¿Y dónde vamos a quedar si es que le ganamos a Colombia? Depende del resultado de Uruguay hoy. Por el que Argentina le gana a Uruguay hoy.
Igual Uruguay tiene 16, ¿verdad? Pero también hay que tomar en cuenta los partidos de las otras selecciones en el partido que Paraguay va a jugar con Colombia. Claro, pero se van a modificar. Claro, pues Chile le gana a Ecuador. ¿Qué le quiere decir? Yo me refiero. Escuchen que viene. Bueno, ¿qué le quiere decir con tu pregunta por ¿qué va a pasar si de por ahí nosotros nos vamos y le ganamos a Colombia? Pero a ver, cosa que yo no creo. Ojalá. Tu pregunta es a nivel matemático, a nivel deportivo, a nivel percepción de la gente o a nivel dirigencial. No sé, nivel dirigencial va a ser tipo después de Venezuela. Salieron todito a hablar, nunca hubo. ¿De dónde sacaron? El fuera Berizzo fue una propaganda de los troles. Así va a ser. Olvídense ya de Berizzo. No, yo hablo de la dirigencia. Sí, no, ya de ojo. De la necedad. No, ¿qué ojo? Si la dirigencia es la misma. No, ya sé, Berizzo se fue. Te estoy dando el ejemplo de lo que dijeron en el fuera Berizzo. ¿Qué entonces, va a pasar si le y te acabo de decir a Colombia? ¿Qué dijeron? La dirigencia yo te hablo de... No, tomarlo como quieras, te dije. A nivel dirigencial va a ser... jugadores. No, olvídate. Nada no va a pasar. Y bueno, y es lo mismo que dice Dani la dirigencia. Nada no va a pasar porque después tenés que ganar a Uruguay acá, está Brasil allá, Perú allá. Ayer Lazarte mismo va a ser una, ¿cómo decimos? La burbuja. Sí. Va a ser una burbuja de un mes y medio hasta que venga la realidad, ¿verdad? La realidad del nuevo combo eliminatoria. Porque hay selecciones que están mejores preparadas que nosotros y ocupamos bien el lugar que debemos ocupar. Yo ayer hasta le vi a Venezuela apretando a Ecuador, hermano. Los últimos 20 minutos tuvo dos situaciones muy claras. Sufrió Ecuador, por eso. Yo le recomiendo, Guillermo Barros, que el otro sí me está escuchando, mano dura será. Déjate de mano dura. ¿Podemos seguir con los oyentes? ¿Qué querés decir? No, yo quería decirte que ni siquiera eso utilizó como combustible este grupo, desde aquella famosa declaración de Almirón. Porque ayer Lazarte reconoció, fíjate cómo es la psicología de grupo, cuando uno está en crisis. Ayer Lazarte recordó que algunos periodistas chilenos ya lo habían declarado como muertos. Y él no solamente no fue desde el lado típico del revanchismo, no es la gran Maradona en el centenario, sino es, hasta eso nosotros canalizamos para recuperarnos. Y parafraseó a otro periodista chileno cuando dijo, la generación dorada no estaba muerta y tampoco los que vienen. O sea, ni siquiera eso tuvimos. ¿Acá por qué? Porque lo que cuando uno critica, y a veces el hincha hace eso, critica, y allá en el fondo porque le quiere, ya sea a su selección o a su club, quiere que, bueno, tapame la boca. Demostrarme que claro. Entonces, es que el martes, Dani, ¿sabes qué va a pasar el martes? No, el martes no entra en esa categoría. Y vamos a tener una penacita. Hay una ilusión pero hace 6 partidos. Ojalá que ganen todos los partidos, clasifiquen y nos dediquen a todo lo que decimos que ya están eliminados. Felices estaríamos. Que nos dediquen todo lo que quieran. Pero quiero nomás que conste en alto. Ayer Lazarte dijo eso. O sea, porque justamente después lo de Perú, en la previa de Paraguay, todo Chile dijo, estamos muertos, hay que sacar a Lazarte. Ya habían hablado con Gustavo Quinteros, el actual técnico de Colo-Colo, querían ir otra vez por Pellegrini, estaban hablando de eso. ¿Y qué dice Lazarte? Ya en la previa dijo, yo no vendo humo, porque después de Perú dijo, jugando así, no podemos soñar con clasificar, a diferencia de lo que era la realidad acá. Acordate que Lazarte ayer se mostró sorprendido también por el esquema de Paraguay. Claro, porque dijo, cuando vimos dónde nos esperaban, comenzamos a tener una posición de pelota que pensábamos que ellos le iban a pelear más adelante, dijo, y ahí porque vos te vas con la grande. Esa es de Barros Esqueloto. Esa de Barros Esqueloto, claro. Sí. Nuestro como es directo, punzante. Claro. Por eso el discurso. Cuando vio el estado de las cosas, se volvió a... Tiró pelotazo, por ejemplo, ahí cuando arranca el partido, Anthony Silva tira un pelotazo que a mí me animó, no sé quién fue el que corrió, Ángel Romero. Es una pelota larga para Ángel Romero. Bueno, pero después, ¿sabes qué? Esperamos de mitad de cancha para abajo. Pero ese fue el plan. O sea, pelotas largas, pero siempre ahí bien abroquelados. Pero, o sea, ni siquiera eso tuvo esta selección. Vamos a los oyentes. Demasiado hablan ustedes, será. Atalaya S.A. de Seguros. Premia tu preferencia, obsequiándote por tu póliza nueva un autorradio con pantalla, cámara de retroceso y parlante para tu vehículo. Apúrate que tenés tiempo hasta el 30 de diciembre. Atalaya S.A. de Seguros, a tu lado en todo momento. Visita nuestra página web www.atalayaseguros.com.py. Todo Paraguay sabe que si hay quitador en casa, hay alivio para todos los dolores.
Ello Pichu Bequitador. Hola. Bruno, buenas tardes. Sí, ¿cómo le va, señor? José Lescano te saluda. José Matecobio. Bien. Yo quiero felicitarle a Edgar Barreto, esté donde esté. No sé si está en Holanda, está en Italia. En el NEC Nijmegen de Holanda está, señor. En Holanda está. Le quiero felicitar porque es el único que se negó a venir a la selección para ser manoseado y ninguneado. Y renunció a la selección paraguaya por eso. Le felicito. Y te voy a decir una cosa, estamos cansados de los dirigentes que se creen arquitectos e ingenieros que se pasan edificando, modernizando, reformando estadios, construyendo estadios y no tienen logros deportivos. Estamos cansados de eso. Y manejan el chonquismo para que vengan los jugadores. Los que tienen piernas caras ya no quieren meter la pierna. Tienen que jugar jugadores que tienen hambre en la selección. Y los Harrison, tanto padre como hijo, siempre se dedican. Lo único que ellos supieron hacer es perseguir a la Olimpia. Eso es lo que ellos siempre supieron hacer. Los dos, el papá y ahora bien el hijo. Y eso es lo que yo te digo, Bruno. Y por favor recuérdense que Olimpia fue el que ganó la Copa América del 79, el 90% de esa copa, por la base del Olimpia campeón de América. Ustedes se olvidan de eso, hablan de Romerito Cabaña, Alcino Cañete, Roberto Fernández, pero el que ganó, el que le paseó acá a Brasil en el defensor del Chaco fue Olimpia. Ganamos 2-1 a una de las mejores selecciones brasileras. Y eso es lo que no tienen que olvidarse. No hay que ser ingratos. Eso nomás te digo, Bruno, y bueno, que termine el chonguismo en el fútbol, eso es lo que yo pido. Gracias, Bruno, por el espacio, le sigo escuchando. ¿Ya pensaste en la mejor inversión inmobiliaria? Boulevard Plaza Pinedo es un proyecto único. Te ofrece más de 4.200 metros cuadrados, áreas comunes, parque infantil, piscina, camineros internos, gimnasio, cancha de fútbol, 6 quinchos, seguridad 24 horas, ubicación privilegiada, financiación propia en guaraníes. Contactate al WhatsApp 0972-413-100. Visítanos en redes Boulevard Plaza Pinedo. Podéis hacer un tour virtual del proyecto en www.idesa.com.py/Boulevard. Es un emprendimiento más de IDESA. IDESA, máximo respaldo a su inversión. Hola. Hola. Sí, ¿con quién hablamos? Francisco de Quín. No, ñejando hilan de teléfono, Francisco, discúlpame. Si querés dinero al instante y en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Más dinero, más beneficios. Compra, venta de nuevos y usados. Sede central, sucursal San Lorenzo, sucursal Cuatro Mojones y sucursal Mariano Roque Alonso. Casa Rosada, teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años sirviendo a la familia. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Bruno? Bien, bien. ¿Con quién hablamos y de dónde? Gustavo Casco desde Pinskill, Nueva York. Muy bien. Escuchándote a vos, a Federico, a Dani, quería dejar una humilde opinión, si me permitís. Ariel también, sí. Ariel, okay, un saludo para todos. Sí, cómo no, claro que sí. Realmente las opiniones de ustedes totalmente acertadas. Una sola opinión quiero. Yo creo que el problema que tenemos, Bruno, es psicológico. Todos estos tipos, o sea, que aparte del folclore ese que son jugadores de cerro, que no están acostumbrados, que no tienen copa, es un problema psicológico. Estos tipos juegan un deporte de millonarios, todos tienen una vida excelente, llevan un buen nivel de vida, pero no sienten. Estos tipos son, no sé si la palabra sería pecho frío, aparte del técnico, aparte de la estructura, todo lo que vos digas, pero esta gente no siente. Esta gente no tiene ese plus. Creo que una de las salidas sería traerle a esa gente del 2010 y que les hablen. O sea, que acá ya no van por la plata, Bruno. Tienen que ir por la gloria, no les queda de otra. No es un tipo que va a jugar una final de la Libertadores en estos días, capitán, referente en un país extraño. La mayoría es exitoso en sus clubes. Es un problema psicológico que tenemos y va a ocurrir eso que vos dijiste. Ellos no pueden decir ya no queremos jugar los últimos partidos. Tiene que venir del técnico. Y acá la gente, aunque vos no creas, te escuchamos, te seguimos muchísimo y vos sabes que la gente amanece de un humor diferente cuando ganamos y como perdemos y como estamos acá. Yo estoy en una ciudad donde los ecuatorianos son mayoría absoluta. La forma en que nos ganaron la otra vez, la burla duró 10 días más o menos.
Sí. Nada, era eso. Gracias por llamar. Un abrazo al querido compatriota. Para sellar un futuro de éxito, ponemos las herramientas metalúrgicas correctas en las manos. Petersen, potenciando el desarrollo productivo del Paraguay. Encontrá Petersen en Instagram y Facebook como Petersen PY. Bueno, perdón, Edgar. No, que dos nombres también que no quiero dejar pasar. Cachorro Sánchez y Bruno Valdés también. Bruno está jugando, bueno, México, pero no, es claro. Es un jugador que tiene madera. Claro, claro. Vamos a mirarle un poco también. Sí. ¿Verdad? Totalmente. Acá me están... Tiene pariente en Paraguay ese. ¿Quién? No, un Alexander me quería traer al Twitter, me habla del arquero de Nilla, Walter Benítez, que tiene pariente en Paraguay, 25 años, argentino. Está también cerca de la selección francesa. Estoy leyendo cosas de él, realmente pintoresco. A lo mejor hacemos la gran Benetton. Pero arquero de Nilla, 25 años. Walter Benítez es argentino, hijo de paraguayos. Salió de Quilmes, Argentina, y hoy es arquero de Niza. Y incluso se menciona que Francia lo podría convocar. Gracias a Alexander. Miren, porque Alexander es un tapado, no da, 25 años. Que no nos duerman. Hola, buenas tardes. Pasamos a la otra línea. Scaloni vi que convocó ahora a un jugador que también tipo Messi aquella vez, como para que no lo... ¿Cómo que dice? Para blindarlo. A ver, yo convoco cuál es el blindado. Hola. Hola, Bruno. ¿Cómo te va? Todo bien. Les saludo a los muchachos. Bate copio. Vamos a ver, no problema que va, Bruno. ¿Cuántos mundiales ya no estamos yendo? Cierto es lo que dicen ustedes. La última oportunidad se le puede dar contra Colombia y después barrer todito. ¿Y qué opinan del técnico? Este técnico, digo, sé que es un buen técnico que era de Boca y demás, pero recoge la carácter de la selección me van a. Ya es Satan, Juan, oye por un amor. Oye por un amor, pero ahí está el primer error. Vamos a jugar a Romero. Del primer error de él. Gracias por llamar. CCPA lanza una nueva convocatoria para los cursos de inglés de noviembre. Volvemos de manera oficial y segura a las clases presenciales con la metodología interactiva de aprendizaje del CCPA. Esta convocatoria arranca este mes de noviembre, dirigida a niños de 5 y a 10 años y adolescentes de 11 a 15 años. Ingresa a las redes sociales del CCPA o escribinos al WhatsApp 021-224-831. Matías Soule se llama. Juega en la sub-23 de Juventus. ¿Quién? El convocado por Scaloni para que no lo convoque Italia. Suena porque lo puede convocar Italia. Matías Soule. Volante ofensivo y sonaba la convocatoria de Italia, entonces lo trajeron ahora para que ya reglamentariamente... arquero no le podemos ver para que no nos duerma. El que te dije recién. ¿Cómo se llama? Arquero de Niza. ¿Pero titulares? Sí, titular, sí. Entonces, se llama Walter Benítez. ¿Cuántos años tiene? 25 años. No, entonces, por favor, que la APF se mueva, entonces. Hola, buenas tardes. Hola, Bruno. Fernando, soy acá de Lambaré. Quería nomás comentar lo siguiente. Apagan por tu radio. Esperamos un ratito, Chume. Habla también. No sé qué hacer. Hola. El 80 se ve. Además ya hablo mucho y el 80 se ve. Ya va a hablar. Oye, que ya hace rato lo estaban. Sí, inclusive en la era Berizzo. ¿Ya? ¿En serio? ¿Ya lo tienes fichado entonces? Bueno, ojalá. Pero de ahí vamos a ver. Pero sí es titular en la primera de Francia. Sí, acá tenemos a un jugador de la segunda, Cubas. Mira si 28 años. 28. Hola. Bruno. Sí, discúlpame, por favor. No hay problema. Quería nomás decir lo siguiente. Quedonio ya harto demostrado que Chiqui Arce en Guaraní, en Olimpia, en Cerro, luego en Cerro otra vez con tiempo, el tipo te hace maravilla con poca cosa, con pocos jugadores, perdón. Y entonces, ¿por qué se tiene que recurrir siempre a pagar $200,000 mensuales a técnico que no conoce la idiosincrasia del jugador paraguayo,
qué es lo que hay ahí, se está lavando algo, qué es lo que nosotros no sabemos, lo que nos gusta al fútbol. Porque nosotros tenemos jugadores de primer nivel en la defensa. Desde el medio para arriba, absolutamente nada. Necesitamos explosión, jugadores como Cecilio, como Derli, como Iturbe, que con continuidad ellos te pueden cambiar ese juego que necesitamos. Y siempre se sigue apelando a los mismos jugadores, siempre lo que no aportan nada, lo que no siente en la camiseta. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no se le da continuidad? A Chiqui se le dio 4 o 5 partidos cuando ya terminaba la eliminatoria. ¿Qué más ya puede hacer en 5 partidos? Algo pasa ahí, Bruno, que la gente no sabe. Los amigazos son un verdadero show y siempre aparecen brillando en la oscuridad. Ellos saben lo que necesitas, por eso te recomiendan la heladera Tokio Magna con el pacto de confianza NGO. Ahora renova tu pickup por una Ford Ranger 2022 con entrega inmediata. Acércate a Tapero Villa y tasamos tu usado como parte de pago. Ranger, la única con 5 años de garantía. La verdadera raza fuerte es Ford. Te esperamos en Tapero Villa. Contactos al 021-671-900. Hola. Sí, ¿con quién hablamos? ¿Qué tal, Bruno? Juan Carlos, el que ganó la entrada ayer. Mira, sobre ese. Bate coge. Hina cuidado, es que lo tocó feste, eco oñe, ¿verdad? Ñande línima de que la jugador, asado protesta, ¿verdad? Línima de que la dirige. Y hay que barrer ya este grupo, ya no hay vuelta atrás. Igual si ganamos en Colombia hay que cambiar todo ya esto. Que se vayan todos como cantamos anoche. Ahora, en Coarco, hace tu inspección técnica vehicular para Asunción. Te esperamos en Teniente Rolón Viera, 2760, a 200 metros de Fernando de la Mora y Médicos del Chaco. Coarco, cerca y rápido. Quiniélate, se renueva y lanza su nueva imagen, manteniendo la misma tradición y compromiso con sus apostadores desde hace más de 5 años. Seguí jugando con tu quinielero amigo, porque jugando legal ganamos todos. Quiniélate, comprometidos con todo un país. Escuchen. Que se vayan todos. Hola. ¿Aló? Hola. Señor. Bruno. Bate copio. Encendido y no escuché más nada, nomás yo pensé que no salió al aire. Como dice la gente, un muñeco algo y un botón vale para prueba. Un botón vale, ¿cómo una muestra? Una muestra vale como un botón. Ahí está, por ahí está la cosa. Esperan, pues estoy diciendo. No, espera, pues, o sea, que coche pide ahí, no dormilo bien, me levanté temprano, verás esa canga, como muestra vale un botón en la frase, señor. Adelante, le escuchamos. Todos estamos como vos, tranquilo, o sea, te digo nomás para que más o menos uno tenga idea de cómo se sigue manejando la selección. Ahora, por ejemplo, a Barros Esqueloto, ¿quién le indica para seguir por la lista que dejó Berizzo, o alguien le dice a quién le tiene que llamar y a quién no? Porque ahí yo tengo, por ejemplo, ¿qué mérito tiene este muchacho? No en contra del muchacho, no estoy en contra de eso. ¿Qué mérito tiene, por ejemplo, habiendo otros jugadores capaces delante de él? Este Martínez de el arquero suplente de Cerro, por ejemplo, va a llevarle como invitado a la selección. ¿Cuál es el mérito habiendo jugadores arquero como el de Nacional, el de Sol, todo? Y le llevan, yo la mala lengua, pienso así, que simplemente para darle la chapa de seleccionado y por ahí ponerle en la lista de lo posible vendido. Eso es lo que yo pienso, y eso más te quería comentar, bro.
Arcoiris presenta su nuevo producto ganador, la yerba mate compuesta, un excelente producto que viene en 4 presentaciones, con menta y boldo, con cetrón y burrito, con té verde y sabor limón, y la nueva presentación especial para mate con anís boldo y manzanilla. Yerba mate compuesta Arcoiris. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. Redescubrí los yogures Trébol con cereales, con nueva imagen y el mismo sabor de siempre, en sus 3 variedades sucosos, Nesquik y Trix de Nestlé, con la calidad de la cooperativa Chortizer. Lácteos Trébol nutre tus emociones. Pechumilas crujientes, doradas, nutritivas y muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, deliciosamente natural. A la hora de construir o refaccionar, las soluciones Guaira Pisos cuenta con la mejor variedad y calidad de productos y con los precios más convenientes del mercado. Pisos cerámicos Secaf y piso forte porcelanatos de la marca Delta y Embramaco en diferentes formatos, diseños pulidos y esmaltados. Piletas de cocina, caños y cielo raso de PVC. Además, juegos de baño Fiori de origen americano con descarga silenciosa y succión total. Encontralos en los 4 locales de Guaira Pisos Sanitarios. Hola. 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 ¿Con quién hablamos y de dónde? Me llamo Aldo Velar, yo estoy llamando de la ciudad de Caguazú. Hola. Sí, te escuchamos atentamente. Sí, bueno, esto es yo quiero analizar desde el punto de vista un poco más profundo que solamente lo deportivo y netamente futbolístico. Esto es un problema que venimos acarreando nuestra generación, porque es mi generación, la generación de los millennials, que venimos prácticamente sin norte y sin ningún objetivo en lo que tiene que ver con todo lo que significa el éxito y el amor propio. Entonces, es como que de alguna manera nuestros educadores o las personas que nos tendrían que haber inculcado eso, no nos supieron inculcar eso que es tan importante, que es ir a por algo en la vida. Entonces, lo que vemos en la cancha de fútbol, lo que observamos en las canchas, es la expresión de un pueblo que no tiene un objetivo, un norte, no tiene consistencia, y es manejado por un grupo a la vez, es manejado por un grupo de gente obviamente inescrupulosa, que solamente está ahí por un objetivo que es la que ya sabemos cuál es, ¿verdad? Exclusivamente lo monetario, exclusivamente lo que tiene que ver con ganar plata y ganar plata. Entonces hay que separar cuando hacemos el análisis qué es lo que buscamos, qué queremos, a dónde queremos ir. Pues yo cuando veo un partido de la selección, la verdad que en los últimos 10 años o 7 años, la verdad que es para suicidarse. No hay esperanza de nada, y no quiero ser muy pesimista con esto, pero es una cuestión mental, es una cuestión social lo que juega en la cancha, no solamente y netamente deportivo. Bueno, solamente eso. Agradezco el espacio. Este año, la palabra más utilizada es reinventarse, y Tres Leones no quiso quedarse atrás. Por eso te invita a probar sus nuevos rones naturales: coco, frutos rojos, limón, maracuya, frutas frescas en una botella. Tres Leones Ron. Upisa ganó la certificación de marca país por la exclusiva calidad de sus productos. Upisa exporta más de 16 países del mundo, llevando en alto el nombre del país. Con Upisa tenés embutidos y cortes de cerdo con estándares internacionales en tu mesa. Upisa, calidad para el mundo. Según informa Cataluña Radio, la patología que sufre Sergio Kun Agüero es grave y la posibilidad de que no vuelva a jugar al fútbol a nivel profesional es una opción real. Vamos a estar ya con la Copa Paraguay, los detalles, los horarios, por favor, mi querido Ariel, porque tendremos fútbol el domingo por la Copa Paraguay. Vamos a estar con Johnny. Tema de lo que decía Brunote, lo que decía Balota,
con relación al tema desde que el lunes asume Cardona. Y Cerro Porteño, ¿en qué anda? Guaraní, ¿en qué anda? Vamos a ir metiéndonos en el tema la asamblea nuestro. La asamblea... Sí. Bruno ya vamos a estar con eso. Vamos con los últimos oyentes. Sí, Bruno, ¿te qué? No, y que desorientó a partir de lo que ya se manejaba como información, pero después Balota acá clarificó todo. Sí, ¿verdad? Sí, fue una nota que que sacudió la tarde antes del partido de Paraguay. Blanqueó lo que ya se estaba hablando. Sí. Buenas tardes, hola. Bruno Fabián. Señor, ¿cómo le va? ¿Cómo estás? Bruno, ¿te puedo hacer una pregunta personal antes? Sí, claro. ¿Tu señor padre vive todavía? ¿Qué? ¿Tu señor padre vive todavía? Sí, gracias a Dios. Tengo una anécdota espectacular con él, Bruno, pero algún día te voy a encontrar, no sé, por el shopping me tengo que ir a encontrar todo el mercado, eso no te voy a encontrar. Sí, vamos a encontrar algún día, claro que sí, yo ando por todos lados. Bruno, yo lo que digo, no esperen a mucho los romeros y ellos mismos no quieren jugar separados, siempre ellos quieren estar juntos. Ahí le ya demuestra su falta de profesionalismo. Y otra cosa, ¿dónde se van cuando tienen problemas ellos, Bruno? ¿Dónde se van? Y el tema de Junior Alonso, yo en la mesa nunca escuché un halago de Junior Alonso por el tema futbolístico. Siempre Federico dice que ve muy bien los partidos, que comenta bien, que en las conferencias de prensa se expresa bien, pero nunca un calificativo bueno en lo futbolístico de Junior Alonso. Gracias por llamar, muy amable. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras a través de nuestra web, llamándonos a nuestras sucursales y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo, comunícate al 021-495-950. Necesitas conexión a internet que aguante todo. Te recomiendo la fibra óptica para pesos pesados de personal, porque tenés hasta 1000 megas de bajada con 100 megas de subida. Pedí ahora llamando al 0971-100.000. Personal, la fibra óptica más rápida del país. El Mariscal Barbería, tu barbería en Ciudad del Este. Venía a disfrutar de un buen corte de cabello y una afeitada de barba con los mejores profesionales, acompañado de buena música y el mejor show. El Mariscal Barbería sobre Campo Vía Área 3, teléfono para reserva 09864443333. Mañana super sábado. Hola. ¿Sí? Bruno. ¿Con quién hablamos? Roberto, acá de Villa Aurelia, Asunción. Va con Roberto. Bien, y como dice Federico, ¿para qué queremos irnos? ¿Para qué así? En estas condiciones no vale. Queremos irnos legalmente o le va a venir bien también que se vayan los periodistas y a través de usted vamos a tener noticias y qué sé yo. Es todo un espectáculo, es el Mundial, por supuesto, ¿verdad? Pero 15 años ya hace. Y estamos mal, Bruno, estamos mal. Y después, ese tipo que llamó Gustavo Casco de Estados Unidos, bola, ese chanta, ese que está ahí por Loma Plata. Yo tengo su teléfono, bola, es que te llaman de Estados Unidos, eso, Bruno. Eso nomás, un abrazo. Territorio Asadero. Contamos con el mejor menú, todo hecho a la parrilla. Abrimos de martes a sábado de 18 a 22:30 y domingos de 11 a 14 horas. Con los mejores cortes de asado. Ubicanos en el área 4 frente a la Plaza Caracara. Delivery 0984955858. Seguinos en Instagram y Facebook. Territorio Asadero. ¿Te duele la cabeza, la espalda, la garganta? Con Profenol, olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor. Profenol es la solución. Lo mejor es de Kinfa, es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Movipuja, no se olviden, atiendan, señores, porque el otro viernes se va la notebook de más de 3 millones de guaraníes por una mínima. Puja, te podés adjudicar la computadora, la notebook, 100 guaraníes, 200, pero volvemos otra vez a explicar. Ariel, por ejemplo, dice 5.000 guaraníes. Y yo digo 5.000 también. Coincide nuestra puja, ¿verdad? Ahí nos autoeliminamos, o sea, nos eliminamos nosotros mismos. Si Chum, por ejemplo, pone 3.500 y es el único, ese 3.500 guaraníes gana y se adjudica
la NOU, por 3.500 guaraníes. Más de 3 millones sale la NOU, que vamos a entregar en vivo. No, ese premio Cañija, no, acá esto es serio. O sea, que me escribió ya alguien, le puse yo en el Twitter, entraste, cuidado Federico, se le cayó el micrófono a Federico con el café. No, tranquilo Federico, limpia nomás, hay peores cosas en la vida, hermano querido. No, ¿sabes qué me dijo una vez? Entraste en el tema piramidal, me da tener a poquito para mí. No, en serio, yo hay cosas que ya no. No, entonces, apagan por el micrófono de Federico mientras. Cuidado que no te corra eso con el café, hoy que te quede. Lo único que falta, muñeco, es no te quede ahí. Cortar el micrófono, no, eso tiene corriente, hermano, y está el café ahí, eso es. Cortar micrófono, Twitty. Pero anda a cortar, no, es que está tocando, por favor, no quiero, hoy tiene demasiada juventud y tiene mucho futuro por delante. No, puedo hablar de Movipuja, señor. www.movipuja.com con B larga. Vos entras y haces tu puja. El otro viernes se adjudica el ganador. Transparente, vamos a mostrar todas las participaciones, todo. Vamos a entregar en directo a las 13:30 va a venir la persona acá. No hay nada raro, al contrario, muy transparente. Hacé tu puja y vos podés llevarte por, no sé, por centavos, por guaraníes, no sé, por 3.500, 5.000, 10.000, 20.000, 30.000, 100 guaraní, un guaraní, 2 guaraníes. Pero no, tiene que ser la más baja y la única. Entra en www.movipuja.com. ¿Está bien? Bueno, ¿para dónde vamos a ir? Vamos a escucharle un poco a Matías Rojas, vamos a escucharle a Ángel Romero, vamos a autocastigarnos también, vamos a pasar lo de Guillermo Barros Esqueloto. Digo, autocastigarse porque perdimos, pues, vamos a escuchar el análisis de ellos y después vamos a entrar en el plano local. 20 horas hoy como para ver el partido de Uruguay y Argentina. Partidazo va a ser. Argentina ya puede clasificar si gana. Pregunto yo como incentivo nomás. No sé si numéricamente creo que no todavía, porque llegaría a 28. Ya casi virtual. Ya está dentro, virtual. Brasil si llega al paso que van los otros equipos. Messi va a jugar, pregunto nomás. Messi juega, sí. Bueno, vamos, ¿cómo estamos en tanda? 15 menciones, bro. No, estamos de fino, tranquilo, 13:20 todavía. Dale, por favor. Matías Rojas. Estamos pasando un momento complicado. Somos conscientes de lo que cargamos, somos conscientes de lo que se merece esta selección y creo que no lo estamos pudiendo conseguir. Nos merecemos cada una de las críticas, creo que somos conscientes del mal momento, estamos comiendo mierda y creo que la única forma, el único camino es aceptar las críticas. Creo que la gente y el país entero están en su derecho, nos duele, la gente tiene que saber que nos duele más que a ellos, así que nada, esto es parte creo que del crecimiento que nos puede llegar a tocar, si bien el tiempo, el dolor que hoy sentimos en algún momento creo que dará su recompensa. ¿Por qué le ha costado a Paraguay crear en ofensiva más que nada en este segundo tiempo en donde estuvo muy errático? Sí, creo que nos está costando ya desde todo el proceso. Si bien el esfuerzo creo que lo hacemos, nos está costando concluir ahí al final. Tuvimos unos cuantos ataques, ellos tuvieron poco remate, consiguieron el gol y nos está faltando eficacia. Derrota que minimiza esas chances de ir al Mundial de Qatar, ¿no? Sí, como te digo, cada vez las chances son menos, por eso el dolor cada vez aumenta más. Seguir intentando, tenemos un partido ahora contra Colombia y nada, este grupo va a seguir intentando y dejando todo para poder ir a un mundial.
La realidad es que solo ganamos a Venezuela en eliminatorias. ¿No estamos al nivel de jerarquía que requiere un mundial de fútbol? Yo creo que las eliminatorias están muy parejas, lo dice la tabla. Por ahí nosotros pecamos en algunos partidos de local, pero como dije, es muy pareja. Hoy por hoy uno no sabe todavía o no está definido el tercer puesto. Capaz que Argentina y Brasil ya están clasificadas, pero vuelvo a repetir, está muy pareja, hay chance aún, así que como dije, este grupo va a seguir peleando hasta que haya la última chance. Entonces, pensar en lo que sería Colombia, un duro rival, ya lo enfrentamos en una situación parecida, así que tratar de ahora descansar, dar vuelta a la página. Fue una derrota dolorosa, lo sintió el grupo, pero estamos acostumbrados a dar vuelta y lo hicimos una vez, así que trataremos de dejar todo en Colombia para poder seguir con chances. Sabemos que ustedes tratan de poner todo el esfuerzo en cada partido. Ahora, ¿cómo asimilan el hecho de que en base a los resultados obtenidos, lastimosamente esta generación de la selección paraguaya se ha acostumbrado a decepcionar cuando de jugar como locales se trata? Como dije, uno obviamente no entra a la cancha con la intención de no dejar todo, más aún por esta camiseta. Y este grupo y el grupo anterior hizo lo mismo y bueno, hay veces el fútbol te regala alegría, otra vez de tristeza y bueno, como dijiste o dijo bien el que hizo la pregunta, dejamos todo siempre en cada partido. Por ahí no se dan los resultados muchas veces y muchos partidos de la eliminatoria hemos jugado muy bien y nos hemos ganado, y otras hemos jugado no tan bien y hemos ganado. Así que como dije, tratar de seguir intentando. Este grupo está capacitado para ir a un mundial. Tenemos jugadores de mucha jerarquía y lo vamos a intentar hasta que quede la última chances y bueno, ahora tenemos Colombia, difícil, pero como dije, ya lo tuvimos en una situación parecida para poder hacerlo igual. Ángel, ¿notaste falta de ritmo competitivo en los minutos que te tocó entrar? No, para nada. Gracias a Dios estoy bien físicamente. Hemos trabajado con el cuerpo técnico, también con la sub-20, que agradezco bastante por abrirnos la puerta de poder trabajar con ellos. Y no he sentido, por ahí si se ganaba obviamente iba a ser diferente. Iban a tener otra perspectiva, pero bueno, uno después de esta derrota obviamente pueden decir que estoy falta de ritmo. He jugado también contra Venezuela y contra Colombia en un estado similar y no se dijo nada, así que hoy por ahí se nota o hablan de lo físico porque se perdió, pero es algo normal. Tratamos de no hacer un poco de caso a eso y tratar de concentrarme en lo que sería el próximo partido. Se vieron las mismas falencias que partidos pasados. ¿Qué se puede decir en este momento donde estamos cada vez más lejos del Mundial? Y falta un poco de concentración, creo yo. Hoy Chile no creó una situación de gol y no hicieron un gol de una pelota parada, en donde tendríamos que estar bien atentos. Y son detalles en la eliminatoria. Si uno se duerme un poquito te mandan a guardar y bueno, tratar de corregir eso. Nos pasó a lo largo de esta eliminatoria, pero como dije, hay todavía posibilidad y lo vamos a luchar hasta el último.
Guillermo Barros Esqueloto. La expectativa para este encuentro era muy alta por los resultados que se venían teniendo y el debut como cuerpo técnico. ¿Por dónde pasó el error para que no se diera el resultado esperado de local? Bueno, la verdad, más allá de reconocer algunas figuras que tiene Chile en su equipo, como Medel, como Vidal, como Sánchez, creo que ellos marcaron la diferencia en una pelota quieta donde no supimos resolverla. Y después el partido fue un partido de poco volumen de juego. Ellos intentaron quizá un poco más en el primer tiempo, pero tampoco encontraron situaciones de gol como para justificar tener que ir ganando. Lo mismo sucedió en el segundo tiempo, un partido donde no se pudo jugar bien, donde no se pudo de ninguno de los dos lados dominar con juego al rival y, te reitero, marcaron la diferencia con ese gol que hicieron de pelota quieta, pero no obstante nunca tuvieron tampoco una situación clara de gol, como tampoco nos costó a nosotros también generarla. Tuvimos una en el primer tiempo, un tiro en el palo, que nosotros tuvimos la suerte que la pelota vaya hacia el arco, pero ellos tuvieron la suerte que la pelota pegó en el palo y salió. Después tuvimos la llegada de Oscar sobre el final del partido y en realidad muy pocas situaciones de gol de los dos lados. ¿Qué lo motivó a cambiar de esquema táctico a los 15 minutos del primer tiempo, pasando Matías Rojas a la derecha y Ángel de punta? ¿Qué no le estaba gustando en el inicio del partido? No era que no me gustaba, era que ellos iniciaron el partido con Medel de líbero y quería tener un poco más de profundidad, mandando a Antonio encima de él y metiéndolo Ángel por el medio y hacer una línea de 4 volantes. Era una cosa que teníamos preparada en caso de que ellos jueguen con tantos defensores. En sus conferencias posteriores decía que le iba a dar a la afición lo que merecía y lo que iba a venir a buscar en la cancha. ¿Es esta la pasividad de su equipo que se merecía la hinchada o los jugadores no entendieron lo que usted les pidió? No, bueno, es trabajo nuestro que la gente se vaya contenta cada vez que ve a la selección paraguaya, es trabajo nuestro tratar de ganar los partidos, es cuestión de trabajo y no tengo dudas y confío en estos jugadores que le vamos a dar a la gente paraguaya lo que ellos vengan a ver cada vez que vengan a ver a la selección paraguaya. Sin ninguna duda tiene mucho trabajo por hacer. Yo sinceramente no lo culpo porque no tuvo tiempo de desarrollar un trabajo. Matías Rojas dijo: estamos comiendo mier y nos merecemos todas las críticas. Si un jugador que no venía siendo convocado habló con esa sinceridad, ¿usted cómo los vio puntualmente en este partido a sus jugadores? Y más escuchando el pedido de la gente de que se vayan todos. Es trabajo mío que estos jugadores y con algunos otros jugadores tratar de revertir esa imagen y que la gente se vaya contenta cada vez que venga a ver a la selección paraguaya. Entendemos que hubo poco tiempo y mucho por trabajar, pero si hay algo que reclamamos en partidos anteriores, mayor peso ofensivo en la primera oportunidad de cambios. ¿Por qué Sanabria por Carlos González y no arriesgar con los que tenían cancha, teniendo en cuenta que a Ángel Romero se lo notó muy desgastado? Bueno, yo noté que Ángel, a pesar de la inactividad, demostró estar bien, tuvo coraje, tuvo personalidad para agarrar la pelota. Optamos por Sanabria, después cambiamos por Sánchez. Son opciones que tenemos y que tenemos que trabajarla y obviamente con trabajo las cosas van a salir mucho mejor, pero a veces tenés que resolver situaciones, como en este caso, en poco tiempo y tratar de ganar y de jugar bien, de ser ofensivo, que es lo que uno quería previo al partido, pero el partido, te reitero, se dio con poco volumen de juego para los dos lados, incluso no hubo opciones de gol para ninguno de los dos, ellos aprovecharon la pelota quieta. Y nada más, me parece que el partido tampoco fue tanto como para explicar. Creo que se vio que fue un partido malo, chato, poco volumen de juego y la verdad que queremos dar otra imagen, queremos jugar bien y tratar de mejorar, pero no lo vamos a hacer de un día para el otro.
¿Qué le faltó a Paraguay para ser más protagonista en el partido? Nos faltó administrar mejor la pelota cada vez que la teníamos, tratar de llevarla para los costados, de tenerla, de generar confianza y opciones de gol a través de los costados, donde nos podíamos juntar en el primer tiempo con Ángel, con Rojas, por el lado izquierdo con Almirón y con Martínez, pero no logramos hacer, o lo logramos hacer muy pocas veces como para poder imponernos en el juego o en el resultado. ¿Ceder el balón y aprovechar la velocidad en una contra fue la idea inicial? No, hay que reconocer que Chile tiene dos jugadores como Medri que tratan siempre, y Vidal, que tratan siempre de agarrar la pelota y de manejarla, de manejar los tiempos del partido. Creo que le peleamos esa situación porque de hecho no pudieron generar nunca. Incluso cuando manejaron la pelota detrás de nuestra línea de volante, siempre terminaban con un pelotazo, por eso no podían generar situaciones de gol de juego. En ese sentido creo que a pesar que ellos manejaron la pelota, la manejaron en una zona donde no nos generaban situaciones de gol. Pero queremos compartir la tenencia, cuando son rivales de un nivel tan alto y tan semejante a uno, o uno al otro, la verdad que queremos compartir la tenencia y aprovechar mejor cada vez que la tenemos, que no lo pudimos hacer hoy. Siempre dejan claro que no les gusta hablar del pasado, pero hoy vimos más de lo mismo, un equipo sin reacción, rendimientos muy bajos. Si algo se tiene que reprochar en el planteamiento, que evidentemente no funcionó, de este partido, ¿qué sería? Haciendo la salvedad que ustedes no tienen la culpa de esta situación en la que estamos. Bueno, hoy el responsable soy yo y asumo la responsabilidad del partido de hoy 100%. Yo creo que nosotros sabemos cómo viene la selección de Paraguay, cómo venía, y tenemos que tomar determinaciones y hacer trabajos para cambiar los resultados y el juego, y para eso estamos. Hoy lamentablemente se vio muy poco de lo que uno le gustaría ver, pero hay momentos que no los cambias de un día para el otro y que te va a llevar tiempo y trabajo. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. ¿Aún no decidís qué color pintar tu casa? Detalles socios. Recicolor Pintura dispone de 30.000 colores para elegir a tu gusto, o el de la patrona. Recicolor, de los creadores de los packs Ron Cola y Frescoco, presentamos el nuevo pack Fortín, Ron Fortín Limón con néctar de maracuyá frutica, la más fresca combinación del Ron Fortín Limón y la fruta de la pasión, el maracuyá. El sabor de la fruta se disfruta mejor con jugo natural. Es muy fácil de preparar y un pack te rinde hasta 15 cócteles. Pack de Ron Fortín Limón con néctar maracuyá, combinación natural. Amaneceres frescos, atardeceres cálidos, días grises y otros soleados. Todo anuncia que estamos en la mejor estación del año. Disfrútalo mucho más con un delicioso mato telere, y que no te falten tus hierbas, manzanilla y anís estrellado, cuñaguapa, y siempre vive yerba mate Indega, el sabor que dura más. Regimiento 8 desde 1945, trabajando en seguridad contra incendios. Marca número 1 en la mente de los paraguayos. Instalación de redes hidráulicas, extintores para apagar todo tipo de fuego, mantenimiento y recarga, equipos de seguridad individual y señalización vial. Todo lo podés encontrar en nuestras 5 sucursales de Asunción, Mariano Roque Alonso, Capiatá, Encarnación y Ciudad del Este. Haz tu compra en www.regimiento8.com.py. 13:35. ¿Para dónde vamos, muchachos? La asamblea ya. Tema asambleario de Olimpia. Bueno, vamos a eso. Habló Miguel Brunote después de la asamblea. Se aprobó el balance 2020. Y después Balota también charló con nosotros una nota, yo creo que muy... a ver, la palabra a utilizar es clarificadora, puede ser, ¿verdad? Esclarecedora, sí, está bien. Y clarificadora, pero no, es la misma. No, y yo esclarecedora, clarificadora. Sí. Porque hasta antes veníamos hablando de que Cardona iba a asumir la presidencia del Club Olimpia.
pero no sabíamos que inclusive hubo un acuerdo firmado en escribanía, donde las partes se comprometen a... Vamos a escuchar al aire entonces a Miguel Brunote, presidente del Olimpia, y don Pedro Balota, para después de estar con la Copa Paraguay el domingo. Olimpia juega primero ante Libertad. Después el otro partido de Sudamérica. Tembetarí, 20-30 horas. Estaremos transmitiendo aquí en la... Sí, no, los dos partidos. Sí, señor. Sí, claro, Ariel, sí, estamos transmitiendo siempre los partidos. Todos transmitimos. Claro. La asamblea transmitimos ayer, por ejemplo, mientras votaba. Dale, vamos, métela ahí. Estamos contentos porque podemos dar el próximo paso. Se aprobó el balance, se aprobó en esta asamblea y para nosotros era clave para poder dar los próximos pasos en lo financiero y en todo lo demás. ¿Es un respaldo a su presidencia? No solamente a la presidencia, sino que a la gestión en sí, a los números, al balance. Esto es un apoyo y sobre todo, repito, esto es una herramienta clave que se necesitaba para poder dar los próximos pasos. ¿Va a continuar firme al frente del Olimpia, don Miguel Brunote? Acá estoy firme, acá estoy. Siempre se ha dicho muchas cosas, pero acá estoy frente a ustedes trabajando y sigo trabajando. ¿Qué dicen los que hablan de su renuncia, de que se va, de que no continuará? ¿Qué palabras tiene para esa gente que ha deslizado esa información? No, yo lo que te diría es, para nosotros clave era esto, esta asamblea, era llegar, pacificar. Ustedes vieron de que había muchas opiniones y para mí esa es lo más importante, la pacificación del Club Olimpia y sobre todo que se pueda trabajar. Y yo creo que este es un buen primer paso. Era fundamental aprobar la asamblea para el futuro del club y tratar de honrar esas deudas, presidente. Totalmente. O sea, sin un balance aprobado, sin la memoria, es imposible avanzar en ninguna de las reestructuraciones. Entonces, este era un paso clave. Y bueno, salgo muy contento por eso. Esto es, no digo que es como ganar un clásico, pero es casi como ganar un clásico. La vida institucional sigue en marcha en un año que fue bastante complicado para el Olimpia. Sumamente complicado. Fue un año que en lo financiero y sabemos que en lo deportivo también estamos sufriendo, pero todo tiene que ver lo uno con lo otro, ¿verdad? O sea, si no vamos bien en lo deportivo, no vamos bien en lo financiero, y si no vamos bien en lo financiero, no vamos bien en lo deportivo. Entonces, acá eso hay que cortar en Olimpia, ¿verdad? Tenemos que volver a ese ciclo para arriba, positivo, y este es un primer gran paso. ¿Qué para el Olimpia, presidente? No, nosotros ahora, el próximo paso es libertad. Nosotros no, ahora era esto, la asamblea. Después libertad y ahí tenemos que ir dando los pasos, ¿verdad? Estamos ahí por entrar de vuelta a Copa Libertadores, estamos por entrar a un tema de la Copa Paraguay, o sea, esos son los pasos. Y paralelamente pensar en el mediano y largo plazo, que es lo financiero. ¿Hay un note para rato en la presidencia de Olimpia? Acá me ven, acá estoy firme. Gracias. Don Pedro, mi respeto, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola Bruno, ¿cómo estás? Un gusto saludarte a vos y supongo a todo tu equipo, ¿verdad? Bueno, sabés que de manera ininterrumpida estábamos transmitiendo la asamblea del Club Olimpia. Bueno, quiero hacerte un par de preguntas. Lo primero, ¿qué opinión te merece el hecho de que se haya aprobado finalmente el balance del Club Olimpia en el periodo 2020? Yo voy a serte franco, particularmente no estaba de acuerdo por algunas razones muy sencillas. La deuda que se contrajo no fue aprobada por comisión directiva, así como la contratación de jugadores no fue aprobada en comisión directiva. Ahora, ¿qué es lo que nosotros creo que esto nos va a ayudar a seguir trabajando? El hecho de que tengamos un balance aprobado por el otro lado, ¿verdad? Que podamos tener un balance aprobado y se pueda trabajar con los bancos tranquilos, ¿verdad? Ustedes saben que ningún banco de plaza va a refinanciarnos nada si es que no tenemos balance aprobado. Claro, eso lo veníamos diciendo, don Pedro, justamente. Ahora, te consulto lo siguiente. Sí. Lo escuchaste hoy a Marco Trovato al mediodía, estuvo en ABC Cardinal, habló ya antes en otros medios, pero hoy estuvo él, en el día de la asamblea, estuvo y habló largo y tendido sobre todo el manejo del tema, por ejemplo, que escuchábamos, la señora Domínguez decía que no estaba de acuerdo, o por lo menos que se vea el tema de los números de las comisiones de empresarios por la compra de jugadores, lo que decía también Cardona. ¿Eso qué opinión te merece, don Pedro? Bueno, y revisando los números encontramos números pero abultadísimos en caso de representantes, ¿verdad? Inclusive pagamos en 2 etapas.
cosa que es un perjuicio para el Olimpia. Es demasiado dinero, por eso que hablé de los 30 millones de dólares de contratación en el periodo 2020, ¿verdad? En donde están varios jugadores que inclusive ni jugaron prácticamente en el Olimpia, el caso de Rojita, jugadores que estuvieron de paso y se pagó mucho dinero, el caso de Polenta le llevó un año ponerse ni siquiera llegó al alquilaje ideal, ¿verdad? Trajimos un jugador que no estaba activando, retirado del fútbol, se pagó como 4 millones de dólares. Lo que hoy decía Trovato es que eso no es comisión, sino que se pagó para liberar al jugador de los Estados Unidos en el caso de Polenta, ¿verdad? El jugador estaba liberado. Ah, estaba liberado. Estaba en Uruguay. Bueno, y don Pedro, de acá en adelante, ¿cuál es el futuro del Olimpia? Porque Bruno te decía, cuando se le consultó, usted va a renunciar, que es lo que se viene manejando, que Cardona asumiría. Él dijo, acá me ven, estoy firme, dijo. Bueno, él ya renunció. ¿Él ya renunció, don Pedro? Sí. ¿Presentó por escrito su renuncia? Sí, así mismo. Bueno, don Pedro, mira que es muy fuerte lo que me estás diciendo. Esto va a comenzar a recorrer las redes sociales. Vos me estás asegurando, viste el papel, don Pedro. No es que yo dude de lo que vos me estés diciendo, pero digo, la noticia es muy impactante, es muy fuerte, porque él acaba de decir, te repito, que él continúa, que está firme, digo. Ya, es una cuestión entre él y ustedes, ¿verdad? Bueno, vamos a esperar que llegue al 15 y ahí estaremos hablando claro. ¿Cuándo, don Pedro? Se hace efectivo el 15 de noviembre. El lunes. Asume este señor lunes. Cardona. Pero, don Pedro, perdón por la insistencia. ¿Vos tenés acceso al documento de la renuncia de Brunote? ¿Vos llegaste a ver el papel? Físicamente no, sí participé del acuerdo. ¿Hubo un acuerdo, don Pedro? ¿De qué tipo? Sí, señor. ¿De qué tipo, don Pedro? Y de la firma de renuncia. Pero Brunote tenía que renunciar, ¿con qué condicionamiento? Él quería que se apruebe el balance, una de las condiciones era que se apruebe el balance y se hacía efectiva su renuncia. ¿El señor Miguel Cardona va a asumir, don Pedro? Sí, prácticamente ya asumió. En el momento se hizo cargo de los salarios, los jugadores, de otros gastos importantes, está asumiendo, ¿verdad? Ah, mira vos, perfecto. Ahora él dejó asentado en el acto asambleario que no estaba de acuerdo con la aprobación del balance y el tema de los números, ¿verdad, don Pedro? Sí, dejó los números que no tuvieron aprobación y que fueron números fantásticos, ¿verdad? Para un club que no creo que en nuestro país hay cosas que no nos da el cuero, ¿verdad? Como ser pagar $200,000 de salario a un jugador. Yo creo que en nuestro país eso es una exageración, inclusive las contrataciones, contratar a un jugador en nuestro país nos ha visto en $10 millones porque compramos el 50% del pase. Una locura. Don Pedro, ¿vos vas a continuar en la comisión directiva con Cardona? ¿Cómo? ¿Vas a continuar con Cardona? ¿Comulgás con él? ¿Estás de acuerdo con él? Y se están dando todos los hechos, ¿verdad? Que publicamos todas las cosas que están mal en su momento. Yo hablé contigo, hablé en todos los medios que pude explicando la situación, ¿verdad? Entiendo. Creo que a mí me gusta trabajar con transparencia y lo único que quiero es que se pueda trabajar con transparencia. Si no es así, no tengo nada que hacer. Sí, es lo que siempre me has manifestado en privado y públicamente, don Pedro. Dani Federico, estábamos siguiendo todo esto, lo que está diciendo don Pedro Balota, entonces ya de manera oficial es muy fuerte, porque estamos hablando, usted sigue siendo vicepresidente, ¿verdad? Uno de los vicepresidentes directivos.
directivo? No, yo soy miembro de la comisión directiva. Bueno, no lo está diciendo cualquiera. Dani, por favor. Don Pedro, esa renuncia por escrito, ¿era una renuncia que condicionaba el tema de la aprobación o lo del condicionante era más bien un trato político y ese documento habla fehacientemente de la renuncia del presidente Brunote? Sí, el documento habla de la renuncia del presidente. No dice en caso de que se aprobara el balance o la memoria del 2020. Sí, dice. Ah, así luego dice. Así dice. Ah, entonces, por eso tu interpretación de que al haberse aprobado el balance y la memoria, se ejecuta la renuncia del presidente Brunote. Así correcto lo que está diciendo. O sea, todo eso luego ya está documentado. Sí, señor. Don Pedro, y desde el lunes, ¿qué avisorás en relación a lo que va a ser el nuevo funcionamiento? Bien marcabas que ya en la práctica, en el día a día, y lo veíamos al señor Cardona en el Clásico, en la cancha del Sportivo Luqueño por la Copa Paraguay, que era el dirigente que acompañaba a los jugadores. Pero ¿qué cambia desde el lunes, después de esta aprobación y la renuncia del señor Miguel Brunote? Bueno, como te podrás dar cuenta, toda la comisión directiva en varios pasajes convocamos a reuniones y resolvimos esta última resolución que se incluyó en el acta. Prácticamente resolvieron la mayoría de los miembros. Algunos no firmaron porque no estaban presentes, pero de 13 miembros firmaron 9. Claro, Julio César Cáceres va a continuar como técnico, don Pedro, bajo la gestión de Cardona. Hasta diciembre. Hasta diciembre. Después lo veremos. Queremos ver también la mano de Julio. Ojalá pueda mejorar y cambiar todo y pueda seguir. Me encantaría que un técnico paraguayo sea el técnico del Olimpia. Pero va a entrar en evaluación a fin de año. No, de hecho, partido que juega, partido que pasa, tiempo que pasa, siempre está, el técnico se está evaluando. Claro. Bueno, él ya renunció. ¿Él ya renunció, don Pedro? Sí. ¿Presentó por escrito su renuncia? Sí, así mismo. Renunció ya por escrito Brunote. Hay un acuerdo de renuncia que tenía que aprobarse en la asamblea. Entonces usted el lunes asume Cardona, ¿quedamos así? Tal cual, se hace efectivo el 15 de noviembre. ¿Vos tenés acceso al documento de la renuncia de Brunote? ¿Vos llegaste a ver el papel? Físicamente no, sí participé del acuerdo. ¿Hubo un acuerdo, don Pedro? ¿De qué tipo? Y de la firma de renuncia. ¿Brunote tenía que renunciar con qué condicionamiento? Él quería que se apruebe el balance, una de las condiciones era que se apruebe el balance y que se hacía efectiva su renuncia. Tiene que cumplir su palabra y su firma, y yo creo que es un hombre grande y va a cumplir. Yo personalmente no haría. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Segunda convocatoria UNASUR 2021. Inscripciones abiertas. Matrícula gratis para alumnos nuevos. Informes al 021-232-751. WhatsApp 0992-221-685. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua. Celular 0982-104-287. 0982-104-216, 021-607-151, Cerámica Itahuaysa, calidad irrepetible. Luxor Appliance, somos calidad, compromiso, innovación, tecnología, utilidad, durabilidad y lujo. Somos todo eso y mucho más. Somos Luxor, Luxor Quality for Life. Las cubiertas X-Bray son sinónimo de calidad y precios insuperables sin importar el tipo de camino que recorras. X-Bray tiene la cubierta
está ideal para vos. Elegí Expre y llega más lejos. Expre en las mejores tiendas del Paraguay. Casa Imperial, 59 años de trayectoria ofreciendo los mejores productos para decoración del hogar y oficina. Realizamos confecciones e instalaciones de cortinas antisolares, roller y verticales, alfombras y pisos vinílicos, sábanas y edredones. Casa Central Herrera 1010, sucursal Avenida Eusebio Ayala y Avenida Fernando de la Mora. Seguinos en Facebook e Instagram @Casa Imperial S.A. Te enviaron un giro de España, Estados Unidos, Argentina, Brasil o de cualquier parte del mundo. Acércate ya hasta una de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción, agente autorizado de Western Union, y cobrarlo de la manera más fácil, más rápida y segura. Instagram @NSAPY, WhatsApp más 595 21 289 1000. Johnny, ¿cómo te va, móvil personal? Buenas tardes. Bruno, buenas tardes, saludos para todos. Gerardo Figueredo, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bien, Bruno, un saludo para vos, a los compañeros de la audiencia. Bueno, te escucho medio, parece que estás durmiendo la siesta o es impresión mía, ¿no? ¿Quién? ¿Yo? No, ¿Yo? ¿Gerardo? Gerardo Figueredo, vos, sí. No, porque como está Johnny también... Estoy aquí activando aquí... A vos la acusás, Johnny, el que estaba durmiendo la siesta para vos. No, preguntaba para aclarar. Ahora sí te escucho bien, claro. En la redacción del diario ABC Color, uno de los diarios más importantes de Sudamérica. ¿Cómo decía? A ver, vos, poneme la voz de Cambio Informa. A ver, Gerardo, vamos con Olimpia Libertad, Copa Paraguay, el domingo. Vamos con los detalles. ¿Qué hora el partido, muchachos? ¿18? 15. A ver, la voz del estadio, Gerardo. Informa ABC Color. A ver, espera, voy a hacer memoria de tiempo. La década del 70, 80. No, inclusive yo en el 90. Yo también. Bueno, te digo, Antonio Cristaldo. Claro. ABC Color, el diario de mayor circulación en toda la República. La nota, el reportaje, las fotos de la jornada de hoy. Mañana, el cambio, Gerardo. Por favor, pero te estoy repitiendo. Informa ABC Color. Cambio en el equipo de Cerro Porteño. No, pero la tanda, como leía Antonio Cristaldo, el finado, decía... La nota, el reportaje de la jornada de hoy, mañana en ABC Color. ABC Color, el diario de mayor circulación en toda la República, decía. En el entretiempo previo al partido. Pero ese cambio, informa cambio ABC Color, cambio en el equipo. Sí, no, ese era espectacular, retumbaba. Era un clásico. Informa ABC Color, cambio en el equipo de Libertad. Ingresa Javier Báez, se retira Diego Viera. No, pues dame el nombre antes que dijo Javier Báez, hoy con Diego Viera, no. Pero actualizo. No, entonces, pero sale Felipe Neri Franco, entra, no sé, alguien, no. Ingresa Emilio Dos Santos, se retira Pedro Nelson Freitas. Ahí te perdiste. Para esas molestias de garganta, dolor, picazón o irritación, llegó Mentolina Caramelos. Conoce los sabores que alivian: menta, cherry, miel con limón y Mentolina Max. Mentolina Caramelos, sabores que alivian, de Laboratorios Catedral. Avon, la marca que une generaciones, tiene productos para todos los días del año. Avon cuenta con biblioratos, carpetas, sobres, hojas y todo tipo de suministros para el trabajo en la casa o el trabajo en la oficina. Avon, calidad que une generaciones. Una buena salud nos permite disfrutar de todo lo que nos gusta. Tenemos una trayectoria de más de 40 años en el mercado, ofreciendo a nuestros beneficiarios coberturas inmediatas con servicios de última tecnología y profesionales altamente capacitados. Llama al 0994-310-419. Reiva te cuida. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable. No formes parte de la ilegalidad. www.aposta.l. Aposta legal, aposta sin riesgos. Cada día los dispositivos electrónicos requieren de más energía, por eso Duracell viene nueva y mejorada. Preocúpate menos por quedarte sin energía y usa tus dispositivos por más tiempo, que es lo que más te interesa. Duracell dura más, mucho más. Tienda Multimarcas, una nueva forma de caminar con elegancia
elegancia. Visítanos en Ruta Mariscal Estigarribia, entre Hernandariz y Sargento Silva San Lorenzo. Hacemos envíos a todo el país. Celular 0981-695-171. Con tienda multimarcas, pisas fuerte. Muy bien, cumplimos con todos, Edgar. Sí, señor, por supuesto. Bueno, a ver, ¿cómo arrancaría Olimpia el partido de 18-15 el domingo, Copa Paraguay, semifinales, mi querido Johnny? Sí, señor, va a salir o probablemente, porque está la práctica de hoy, con Gastón Olveira, Sergio Tálvaro, Alcaraz con Salcedo, y Mateo Gamarra o Tito Torres, porque Torres ya está a disposición del cuerpo técnico, Fernando Cardoso o Alejandro Silva, Richard Ortiz, Hugo Quintana, Derlis González, William Mendieta y probablemente Roque Santa Cruz, para medir al equipo de Libertad el próximo domingo 18-15 en Copa Paraguay, en el Defensor del Chaco. Gracias, Johnny, un abrazo. Hasta cada momento. Adiós, Gerardo, te escuchamos. Equipo titular de Libertad para el blanco y negro, Copa Paraguay, anuncia Martín Silva, Iván Piris, Javier Báez, Alexander Barbosa y Leonel Banjoni. Rodrigo Bogarín, Hugo Martínez, Daniel Bocanegra, Lorenzo Melgarejo. Óscar Tacuara Cardoso junto a Sebastián Ferreira. Tacuara Cardoso suple al juvenil Julio César Enciso, al servicio de la selección. ¿Es todo, Gerardito? Sí, señor. Hoy trabajó, en la mañana de hoy, trabajó el equipo de Libertad en Tuyucuá, lo hará nuevamente mañana en la misma sede de Tuyucuá y quedarán concentrados esperando el partido por Copa Paraguay el día domingo, Defensores del Chaco. Gracias, Gerardito, el inventario. Sigo esperándote, mi querido. No tenemos todo. Bueno, gracias, Gerardo. Nos vemos enseguida. Gracias, Gerardo. Nos vamos, señores. Nos vamos, muchachos. Chao. Volvemos a las 19. Y mañana el Super Sábado. Sí, señor. Sí, señor. Y el domingo con la transmisión del fútbol, Olimpia Libertad, y después con Sol América versus Tembetare. El hincha opina después con Nico Sosa y con todos los compañeros. Chao. Cardinal AM 730 presentó el Cardinal Deportivo, masivamente en sintonía. ABC Color, el diario completo, presenta Hora de Noticias. Noticias nacionales. Fiscal analiza imputaciones en caso de puente caído en Tacuatí. El agente fiscal Osmar Legal ultima las diligencias realizadas en el marco de las investigaciones sobre el derrumbe del puente del cruce Tacuatí, siniestro en el que perdieron la vida 3 personas. La responsabilidad de los funcionarios del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones es objeto de evaluación por